vamos con la segunda conferencia ya de este segundo módulo. Estamos con el catedrático licenciado Rubén González, que él es licenciado en Historia de la Universidad Nacional, estudió una maestría en Sociología en Tlaxco, Ecuador, y es miembro, además de catedrático de la universidad, es miembro de INFOR, dice Instituto de Investigación del Ministerio de Educación. La conferencia que vamos a hacer en esta ocasión es Sociabilidad, Organización y Vida Cotidiana en la Sociedad Artesana de Azteca, 1902-1932. Siempre de el módulo 2, que es Sociedad, Comunicación y Comunidad. Gracias, Rodrigo. Todos muy buenos días. Primero que nada, quiero agradecer acá compartir con ustedes un poco los resultados de investigaciones que hemos hecho a lo largo de algunos años en la carrera, en algunos años investigando ya historia, y pues a mí me encanta estar en este tipo de eventos donde podemos discutir, donde podemos ampliar, donde podemos encontrar comentarios. Yo quisiera de entrada decirles que pues quisiera alentar mucho la participación, dudas, preguntas, pues para ese es el objetivo. Una consulta, creo que está saliendo la... Bien, también quería pedir disculpas porque no pude estar en el bloque de las 8:10, una emergencia, y pues ya no pude conocer presentaciones, no conocerlos, entonces cuando participen quisiera que me dijeran un poco su nombre, de dónde vienen, y pues ahí hacen su participación, pues, para ir reconociendo en este espacio. Es un PowerPoint. Perdón, un PDF. Bien, el tema que yo les vengo a plantear, quiero comentar un poco de qué viene. Yo pues es derivado de una investigación que hice sobre la sociedad de artesanos El Porvenir, y pues ahí estaba explorando algunas cuestiones sobre El Salvador, sobre la sociedad salvadoreña a principios del siglo XX, inquietudes, preguntas que tenía, ¿no?, acerca de este periodo y acerca de estas dinámicas. De casualidad, ¿alguien conoce la sociedad de artesanos El Porvenir? ¿Sabe dónde queda? No. ¿Alguien es de Santa Tecla? ¿Acá? A ver, los dos que son de Santa Tecla. ¿Han escuchado de la Sociedad de Artesanos El Porvenir? A ver, si querés. Me parece haber escuchado El Porvenir. Tu nombre también, por favor. Bueno, perdón. Soy David Mesana, soy arqueólogo del Ministerio de Cultura. Fíjate que no me suena El Porvenir, pero no me ubico exactamente a dónde queda, pero sí me suena El Porvenir, la comunidad del Porvenir. Ok, ahí Santa Tecla. No, mi nombre es Ana Yancy, no lo he escuchado. Bueno, El Porvenir es curioso porque es una asociación, ahora es una asociación, antes se llamaban sociedades, que todavía existe, así como la Concordia, que creo que es más conocida, que está en el centro de Salvador. Pues El Porvenir sería su correlato en ¿cómo decirles? En Santa Tecla. Queda por el Parque Daniel Hernández, 2 cuadras abajo. Entonces, el centro, el corazón de la ciudad de Santa Tecla. El centro ahí les presento un poco el sello que ellos tienen, donde tienen la bandera de El Salvador, como propio, y esta es la Sociedad de Artesanos El Porvenir. A ver, ¿cuál es el plan un poco de ahora? ¿De qué les quiero platicar? Bueno, primero algunas consideraciones iniciales para ubicarnos un poco en el tema, las dinámicas, la pertinencia que tiene, cómo podemos conocer la sociedad salvadoreña a partir de este caso. Segundo, ¿a qué me refiero con sociabilidades en El Salvador? ¿Qué estaba pasando en El Salvador a principios del siglo XX con las sociabilidades? 3, un poco hablarles de la capacidad organizativa que tenían los trabajadores urbanos. Luego quisiera hablar un poco del Porvenir ya en detalle, no cuál es la historia de esta asociación de artesanos y obreros. Finalmente entrar de lleno en lo que es la sociabilidad del Porvenir, para que se reunían estos artesanos y trabajadores a principios del siglo XX. ¿Qué nos dice esto de la sociedad salvadoreña? Luego quisiera presentarles un caso concreto de las fiestas obreras, qué consistían, qué iban estas fiestas, como un ritual, como nosotros hacemos una fiesta ahora,
explicarles de qué va y finalmente cerrar con una conclusión acerca de la importancia de la sociabilidad para entender la dinámica de la sociedad salvadoreña en este siglo, en la contemporaneidad. Y una primera cuestión, el título de la presentación es Sociabilidad, Organización y Vida Cotidiana. Y estos son conceptos a veces que algunas personas lo usan en unos términos astrales, pero en realidad son cosas muy concretas que vivimos en nuestro día a día. Y para esto hay que aclarar algunos términos, ¿no? Sociedad, pues todos tenemos una idea, no es la organización que vivimos, en la que intentamos nuestras vidas, una organización colectiva, no los individuos y en la suma de los individuos, sino que es los lazos que establecemos como un grupo, ¿no? Que nos definimos como sociedad salvadoreña, esos lazos, esas relaciones, eso es lo que llamamos sociedad salvadoreña. La sociabilidad, ¿alguien ha escuchado este término alguna vez antes? La sociabilidad es simplemente, bueno, han escuchado otro, tal vez otro, ser sociable. Es de lo mismo, ser sociable. A ver, ¿quién quiere contarme qué es ser sociable? ¿Quién quiere contribuir? ¿Qué significa eso? Por favor, su nombre también. Carlos Renderos, trabajo como administrador de empresa. Entiendo como sociabilidad la facilidad de vincularse con otras personas. Ok, muy bien, ya, eso es una muy buena idea, vincularse con otras personas, exactamente, ser sociable es la capacidad de vincularse con otras personas, y tenemos esa capacidad, somos seres sociales, ¿no? Somos seres sociales, tenemos esa capacidad de vincularnos con otras personas. Siendo así, ¿qué sería la sociabilidad? Un poquito más elaborado, ¿quién quiere ahondar? Participar activamente en las actividades. Su nombre, perdón. No. Perdón. Herbert Díaz Orellana. Ok. Participar activamente en acciones, sea de un grupo social o de una comunidad. Muy bien. Eso es, tal vez no es una definición completa, pero alude al punto, al corazón. Eso es la sociabilidad, esta participación en grupos cotidianos. ¿Su nombre? Adolfo Renderos. Ok. Quizás aumentarle a él es que tengan intereses en común. Ok, Y que tengan un objetivo también en común, que lleven. Eso es. Sí. Agregarle eso. Exacto. Tiene un motivo. Un motivo que puede ser un fin común, a veces pueden tener fines discrepantes, pero hay un motivo que une a las personas a unirse. La sociabilidad es la capacidad, es nada más se refiere a esas interacciones cara a cara que tenemos en nuestro día a día, ya sea en grupos muy establecidos, qué sé yo, si yo pertenezco al club rotario y voy a las reuniones, eso es sociabilidad, donde hay reuniones programadas y me reúno con un motivo, la comunidad, y también el grupo de amigos con el que me reúno a hablar, eso es sociabilidad de una forma muy informal, pero eso es sociabilidad. La sociedad que a veces la utilizamos como un concepto muy abstracto, ¿no? Una estructura. La sociedad también vive porque nosotros interactuamos, la hacemos viva. Interactuamos en nuestro día a día, en nuestro grupo de amigos, cuando nos reunimos a un mitin o cuando nos reunimos a ver un partido. Alguien reconoce esas imágenes, ¿no? Esas imágenes ilustran algunas de las sociabilidades salvadoreñas. ¿Quién quiere contribuir con la imagen que está en la esquina superior? Con esas dos imágenes, con esos dos escudos. A ver. ¿Alguien? Ok. A ver, su nombre. ¿Ese escudo cuál es? Ok. Y el otro es el del Club Deportivo Águila. Entonces, les pregunto, ¿qué es Alianza? ¿Y qué es Águila? ¿Y el club de fútbol a qué personas incluye? ¿Alguien que quiera explicarme cuántas personas están involucradas en un club de fútbol? Tanto de fútbol, incluye a los aficionados, Perfecto. a los que pretenden seguir las novedades de la municipalidad y también a los que participan en el juego. Exacto. Muy bien, o sea, el club de fútbol no son solo las personas que están jugando, no es solo la directiva, son los aficionados e incluso las personas que tienen simpatía y que, pues en el partido de mañana, que es la final, van a estar pendientes, van a reunirse. Lo segundo es, ¿dónde estará, hablando de esta capacidad de vincularse, dónde estará la sociabilidad de un club de fútbol o la sociabilidad de un club de fútbol como Alianza o como Águila? A ver, ¿cuál es su nombre? Ok.
En el estadio, muy bien. En el estadio, ¿qué se hace? ¿Se juega solo fútbol? ¿Qué se hace en el estadio? Hacen barra. Ajá. O sea, apoyan al equipo, ¿no? Pero más, y leemos más fino. Describamos un día en el estadio. ¿Alguien ha ido al estadio de fútbol? Ok, sufren. Pero esas personas están solo en función de lo que sucede en la cancha. No, hay grupos de amigos, interactúan, van, se reúnen. Hay personas que también no van al estadio, pero se reúnen a ver el partido. Sí, cuéntame. Por el Osorio. Sí, sí. Interactúas con los demás que han llegado al estadio. Ok. Socializar con personas que no conoces, socializar con vendedores y si te has quedado en sol y estás abajo, sufrir de los de arriba y algunos quizás sabrán a qué me refiero. Sí, interactúas con todos. Es una interacción sumamente, si uno lo piensa en detalle, es una interacción sumamente compleja. Eso es vivir en sociedad. Esa es la sociabilidad, quiere describir eso, estas interacciones cara a cara que tenemos, grupos más o menos complejos, grupos más o menos estructurados. Dos clubes de fútbol lo ilustran, ¿no? De una forma bastante estructurada, diría yo, porque son clubes formales, hay pertenencia, hay personas que incluso pertenecen a una hinchada, hay varias hinchadas por un equipo, hay uniformes, hay colores, hay que llegar de una manera y no de otra, uno interactúa con los de su equipo, con los de otro no. Es una forma muy estructurada, muy elaborada. Sí, su nombre. Víctor Cordón, sí, me parece muy interesante cómo nos has ilustrado el concepto de sociedad en lo que va a pasar este domingo. Y sí, si llegáramos al estadio nos diéramos cuenta que ese partido en particular va a reflejar cómo se comporta esta sociedad. Siempre se tiende a estar como dividida. Ahí no solo van a llegar a cantar y a bailar y a aplaudir. Va a haber una cortina de seguridad de la humo porque se pueden matar los de la Alianza con los del Águila. Parte de la convivencia es esos problemas que tenemos de convivencia. Sí, muy bien, muy bien. Las sociabilidades no son cosas en el aire, están influidas por todos los procesos sociales, económicos que vivimos. Entonces, vean, y las sociabilidades las hacemos todavía. Cuando yo vine, estaban hablando en los grupos de esa sociabilidad. Las otras fotos, para pasar un poco más rápido, ¿las reconocen? ¿Quién? Rápidamente, ¿quién? No es el más abuelo. Puede ser. Exactamente, es el cuco. Las personas se reúnen, van con diversos fines, están haciendo viva la sociedad. Y La Dalia. un billar. ¿Alguien reconoce realmente? ¿Alguien se ha dado una vuelta últimamente por el centro histórico? La Dalia. Club donde se reúnen a jugar, otros a hablar, incluso este dice que es un club. Bueno, la Dalia el origen es de este mismo mundo de sociabilidad de principios de siglo. La Dalia es un poquito más tardía, de los 30, pero nace de esta misma dinámica. Entonces, ¿qué les quiero ilustrar con estos puntos? La sociabilidad la vivimos, la sociabilidad está influida por la vida social, aparece en nuestro día a día, en la vida, eso que llamamos vida cotidiana, cambia, no es históricamente construida, la tenemos ahora, pero como es ahora no fue como era ayer, tuvo un proceso histórico y nosotros vamos a explorar una parte de ese proceso histórico de la sociabilidad. Y todavía hay que decir mucho más sobre cómo nos reunimos, cómo nos hemos estructurado en grupos sociales y cómo interactuamos. Pero eso es un poco a lo que vamos a entrar. Y hay continuidades, la Dalia todavía existe, no es igual que como se fundó, pero todavía existe. Y hay otras sociabilidades que dejaron de existir. Entonces es un poco para conocer que la historia, podemos conocer históricamente la sociedad por la vía de la sociabilidad. Y podemos encontrar mucho de lo que sucede en sociedad. Solo pensemos de nuevo en toda la dinámica y me gustó esa intervención, toda la problemática social que tenemos, cómo se puede reflejar en un hecho cotidiano, en un partido de fútbol que el próximo año va a haber otra final y vamos a tener esas interacciones muy parecidas, van cambiando poco a poco, pero la sociabilidad es eso, es esta forma de hacer la sociedad algo vivo. Bien, entonces ahora sí vamos del presente, ¿no? De nuestra sociabilidad, vamos a ver cómo eran esas sociabilidades y por qué es tan interesante El Salvador de principios del siglo XX. Para ubicarnos, voy a hablar sobre todo de El Salvador de 1900 más o menos a 1930, el primer tercio del siglo. Voy a hacer algunas alusiones al siglo XIX, sobre todo finales del siglo XIX, y también un poco, ya vieron a presentar un poco cuál es la situación actual. A ver, las sociabilidades a principios del siglo XX tienen viendo esta historia de las sociabilidades, tienen un asunto muy interesante a principios del siglo y está ligado al crecimiento de las ciudades, sobre todo de San Salvador.
Pero además de San Salvador, los poblados urbanos, los cascos urbanos a veces de los municipios, comenzaron a crecer en su población, o sea, por crecimiento demográfico, digamos, porque las personas tenían más hijos, había menor tasa de mortalidad, pero también porque mucha gente estaba moviendo del campo a estos poblados urbanos. Entonces, con el crecimiento de los poblados urbanos, comenzaron a surgir expresiones de sociabilidad bien particulares en las ciudades. San Salvador, Santa Tecla, Santa Ana son un ejemplo de estas nuevas sociabilidades. Estas sociabilidades que no habíamos visto en El Salvador en el siglo XIX, en la mayor parte del siglo XIX, habían sido muy excepcionales. Aquí ya se están convirtiendo en parte del paisaje, ¿no? En parte de lo que veíamos en el día a día de San Salvador o de Santa Tecla o de Santa Ana. Entonces, es muy interesante porque esto tiene efectos en el espacio público, ¿no? El espacio público está marcado por cómo lo utilizamos, ¿no? Cómo lo utilizamos en nuestras interacciones cara a cara, en nuestro día a día. Entonces, obviamente, no se estaban inventando las sociabilidades, la interacción día a día, este es un carácter que tenemos como seres sociales. Es la forma, la expresión específica lo que iba cambiando. Había unas formas que estaban ya establecidas de cómo relacionarnos en el día a día. Estas formas son inmensamente variables, pero hay algunas muy características. Vean, del siglo XIX, incluso de la colonia, había unos patrones bastante tradicionales que todavía existían a principios del siglo. Obviamente las reuniones informales, aquellas que no requieren que alguien convoque, esas que se dan en el día a día. También había una gran dinámica en torno a los juegos de naipe, de azar, la taba. Ahí las personas se reunían para eso, ¿no? Desde el siglo XIX, incluso desde antes. Los estancos que, no sé si lo saben, pero ya venían de una dinámica, ¿no? De ser desde la colonia, de ser un monopolio. Pero más allá de este aspecto fiscal o económico, los estancos también, pensemos en un pequeño pueblo, eran un lugar de reunión de personas. Las personas se reunían a tomar alcohol y hablaban, muchas veces jugaban naipes, a veces tenían pláticas largas, a veces hacían hasta fiesta. El estanco estaba muy establecido, el estanco del pueblo era parte de cómo las personas, parte de esa dinámica de la vida del pueblo, donde la gente se reunía y tenía esta interacción social cara a cara. El palenque. ¿Alguien sabe qué es el palenque? Sí, pelea de gallos. La pelea de gallos. Pues bien, la pelea de gallos estaba también bastante establecida y no estoy hablando solo de sectores sociales, digamos, populares. Les traigo aquí una pequeña cita de Julio Castro, que es un libro fantástico. Si no lo conocen, se lo recomiendo mucho. Julio Castro dice de Pedro José Escalón, presidente del país. Decía, don Pedro José Escalón, a él se le recuerda como un amigo del deporte de la pelea de gallos, ya que se le veía como cualquier ciudadano en los palenques de aquellos tiempos, como la del Klondike en la garita y en la cancha que existió sobre la vía Avenida Cuscatlán, contigua al puente de Candelaria. O sea, hasta el mismo presidente llegaba a ver la pelea de gallos, era una interacción establecida, en la que distintos sectores se sumaban, ¿no? Esta dinámica de la cancha de la pelea de gallos venía también heredada como parte de un patrón tradicional. Obviamente en los pueblos, en las zonas rurales teníamos ya otros patrones establecidos, bastante estudiados, como las cofradías, y las fiestas que en esa época se llamaban fiestas titulares y que ahora nosotros llamamos fiestas patronales. Esto para darles un ejemplo de una interacción más elaborada. Obviamente un grupo informal, eso sucede un poco en el día a día. Las fiestas titulares son en una fecha muy específica, pero implican una interacción y una organización de estas fiestas, del uso del tiempo libre, bastante interesantes. Tan interesante como puede ser lo que hemos hablado ahora del estadio. Las fiestas titulares eran parte de esta dinámica ya heredada, ¿no? Ya que se venía desde el siglo XIX. Sí, por favor. Y en ese concepto se pueden incluir, digamos, los toreros, o sea, la práctica de los toros. La práctica de los toros, claro que sí, pero en El Salvador no fue tan difundida, ¿no? Creo que atraía más el palenque. A diferencia de otros países donde todavía persiste, ¿no? La práctica de la tauromaquia. Sí. Pero claro, eran parte de este patrón ya establecido. Realmente tengo que ser honesto, desconozco, no es mi especialidad en el siglo XIX, desconozco. Sí sé que no tuvo la dimensión que tuvo en otros países de América Latina, de las estados de América Latina. El patrón heredado a principios del siglo no estaba la tauromaquia, no estaba tan establecido.
dentro del día a día, no que no hubiera un evento extraordinario, pero estamos hablando de lo que las personas hacían convencionalmente, como ese partido Alianza Águila, que hay todos los años, va a haber una final del fútbol. Estamos hablando de algo bien establecido, algo muy propio de la cultura de la época. Entonces, esto ya estaba, como les digo, establecido y no desapareció, pero tuvo que convivir con la dinámica que traían estos nuevos grupos, con estas nuevas sociabilidades. ¿A qué me refiero con estas nuevas sociabilidades? Bueno, en las zonas urbanas aparecieron nuevos espacios y a veces nuevas prácticas que se sumaban a estas establecidas. Ahí teníamos cafés, los conciertos. Cafés eran típicamente propio de los poblados urbanos, un lugar de reunión donde las personas hablan, conversan, toman esta vida, ¿no? El café ya no solo se producía, ¿no? Sino que también se consumía, y también otros productos. Había una cafetería muy importante que se llamaba El Buen Gusto en San Salvador. Entonces eran lugares de reunión. Luego los conciertos, apareció toda esta dinámica de los conciertos de orquestas invitadas o de la orquesta de la banda de los superpoderes, de orquestas sinfónicas que se daban en las plazas públicas. La misma plaza pública es un espacio que es retomado, ¿no? Que es repensado para estas reuniones. Los deportes al aire libre, los parques, no todo el uso de los parques, los paseos campestres. Los paseos campestres es un concepto interesante. No es que las personas no viajaran antes a los volcanes, no es que no hicieran turismo, pero aquí tiene una nueva significación. El paseo campestre implica yo voy de la ciudad al campo. Entonces la ciudad ya es un lugar tan establecido que tengo que ir a otro sitio, y ese otro sitio ya son las zonas rurales, ¿no? Los paseos campestres eran fantásticos, no era viajar a la playa. Imagínense que implicaba ir a la playa en El Salvador al principio del siglo. O sea, eran viajes, realmente eran excursiones, eran excursiones a veces de varios días, y también asociaciones formales. Comenzaron a explotar un montón de asociaciones. Ya la gente no se reunía en grupos informales, grupos de amigos, así que surgen sin motivos, sino asociaciones donde había estatutos y estaba muy regulada la forma de participación. Como les decía, como puede ser ahora, un ejemplo, el Club Rotario. Para ampliarles un poco más de estos ejemplos, miren, les hablé de las fiestas titulares y, por supuesto, un caso interesantísimo de estas sociabilidades tradicionales, se me olvidó decirles, son las fiestas agostinas. Ya habíamos hablado de Pedro José Escalón. Veamos el siguiente presidente, Fernando Figueroa. Decía Julio Castro esto, que por su carácter demasiado serio se le apodaba Naranja Agria. En una de las carrozas de las fiestas agostinas se le hizo mofa, pues apareció un jovencito bien trajeado de levita y chistera, vestido, ¿verdad?, llevando en la mano derecha una naranja. Imagínense, la fiesta agostina, ¿no?, una fiesta de carácter religioso. Las personas se organizaron e hicieron un desfile bufo al presidente, y llevaba a una persona muy bien vestida una naranja. Entonces todo el mundo decía, ahí va el presidente, para mofarse de él. Entonces aparece, miren, es una fiesta titular, pero ya el carácter de religiosidad no es de todo, ¿no? La gente también iba a reírse, a entretenerse, a hacer sátira. Es una nueva reflexión del espacio público. Y aquí les tengo un poco los ejemplos de otro tipo de dinámica. En 1924 me encontré esta fotografía de un balneario en La Libertad. O sea, y miren, estaba bastante lleno. Obviamente no hay que eso a esa foto que vimos sobre el Cuco, pero pues ya era un sitio donde las personas se reunían a hacer eso, a hacer sociabilidad, a verse en grupos informales. Y, interesante, el gimnasio público en el Campo Marte. Deportes al aire libre. Hay una explosión de asociaciones deportivas. Es más, este es el origen de la mayoría de clubes de fútbol y clubes deportivos, porque no solo era el fútbol, en esa época eran varios deportes que surgen en El Salvador, con estatutos, eran parte de estas asociaciones formales. Pero también había reuniones informales, y en el Campo Marte había un gimnasio público, las personas se reunían a ejercitarse. Entonces, como les digo, las sociabilidades continúan, muchas de las que ya traíamos, pero hay nuevas, hay cambios, hay continuidad de cambios en cómo nos reunimos, cómo interactuamos en la vía pública en El Salvador. Bien, entonces ya hablamos del panorama muy general, ¿no? Época de generalidad, pero solo para contextualizar. Ahora ya nos podemos centrar en un caso que es muy interesante, que es el de los trabajadores urbanos. Los trabajadores urbanos, hay que tomar en cuenta que es una gran cantidad de grupos sociales, muy variados, muy diversos. Había desde trabajadoras, sobre todo mujeres de una fábrica de fósforo que había en San Salvador,
hasta había artesanos con su propio taller, operarios, aprendices, vendedores urbanos, personas que trabajaban en el comercio, empleados de comercio se les llamaba. Son grupos muy diversos, por eso lo he puesto en la categoría de trabajadores urbanos como un concepto que pudiera agrupar todo. Y los trabajadores urbanos en realidad, pues vean, era un país fundamentalmente rural, entonces eran minoría, pero una minoría muy activa, eran aproximadamente, según el censo de 1930, el 10%. Es un grupo monetario, pero en las ciudades ahí tenían bastante presencia, de hecho era el grupo principal, eran ciudades pequeñas todavía. Sin embargo, como les digo, un grupo bastante activo en la dinámica política, en la dinámica económica y sobre todo en la dinámica social, la sociabilidad y la cultura. Es un grupo muy interesante en ese sentido, ¿no? Creo que el caso de la Concordia, cuyo ustedes todavía no tienen, es un ejemplo. Pero la Concordia es solo un ejemplo más de una cantidad de asociaciones que existían. Es más, hacia 1920 no había poblado urbano que no tuviera por lo menos una sociedad de artesanos. O sea, imagínense. No estamos hablando solo de San Salvador, sino Berlín, Sultán, me he encontrado asociaciones en Sensutepeque. Ahí por lo menos había una sociedad de artesanos y eran parte de la vida, de la interacción del día a día de estos pueblos. Esto no existió siempre, esto fue algo que se fue dando desde finales del 19, cuando se crea la Concordia, que es una de las primeras asociaciones, en 1822, hasta llegar a 1920, donde tenemos, si ponemos un mapa, pues en cada núcleo urbano habría que poner un punto, porque ahí había una sociedad de obreros y de artesanos, como les digo, que incluía en ese mote de artesanos obreros que había una cantidad de grupos, pero lo que tenían que trabajaban en las ciudades y que eran muy importantes, ¿no? Yo me encontré, por ejemplo, al estudiar en la Municipalidad de Santa Tecla, que formaron parte muchas veces del Consejo Municipal, ingresaban en la dinámica política. En los mitines, en los primeros mitines políticos, ahí estaban. En la interacción con intelectuales, en la vida literaria, cultural. Alberto Masferrer escribió un libro que se llama Cartas a un obrero. Pues yo estaba pensando en un obrero de allá, de Europa. Y no. ¿Alguien conoce ese libro? ¿Sabe el subtítulo? ¿A quién está dirigido ese libro? Está dirigido a un artesano muy interesante que se llamaba José Mejía, que fue incluso alcalde interino de San Salvador en 1931. Y él era uno de los grandes líderes de estas sociedades obreras en El Salvador. Es un libro dirigido a él. Y lo escribió Alberto Masferrer, uno de los ensayistas más importantes. Entonces, era muy influyente, ¿no? En los periódicos, entonces aparecían muchos de estos trabajadores urbanos. Un poco de ahí viene este interés, ¿no? ¿Por qué son tan importantes? Entonces ahí me metí a explorar estas definiciones, ¿no? Entonces, otros grupos sociales, hablemos de políticos, hablemos de intelectuales, hablamos de jefes de prensa, de miembros de las élites locales, en el sentido más amplio, no solo económicas, sino también sociales, buscaban tener buenas relaciones con esta sociedad de artesanos. Es que estos grupos tenían una gran capacidad de organizarse, podían montar asociaciones con estatutos legalizados, a pesar de que era un grupo donde había tantos índices de analfabetismo, personas que se dedicaban a veces mucho tiempo a trabajar, tenían gran capacidad para organizarse, para moverse. Se les invitaba, por ejemplo, a la inauguración de carreteras. Era un grupo muy activo en la vida social, diríamos eso. ¿Sí? No sé si me he perdido o no, pero porque tú ya lo habías dicho, pero ¿qué fue lo que los motivó a asociarse? Si me estás hablando que es un grupo tan amplio, tuvo que haber habido, bueno, un gran líder para lograr hacer eso. O sea, tiene que haber algo que lo movió. Ya vamos a ver, los motivos eran muchos. Ya vamos a entrar justo en la siguiente lámina. Los motivos eran variados. Como grupo diverso eran motivos diversos. Pero tocaste un punto que es muy importante. Había no un líder, había muchos líderes. Estos pequeños asociaciones eran un caldo de cultivo de liderazgos, de personas de sectores populares, digamos, sectores populares urbanos, pero ahí había muchos liderazgos. De hecho, para mí es una escuela de liderazgo. Una escuela, ahí se fogueaban, ahí veían si podían organizar una asociación en un pueblo y a partir de ahí se conectaban y ya podían tener redes, lo que llamamos redes, irse, moverse a un lugar a otro y relacionarse, porque estas sociedades no solo estaban en cada poblado, sino que tenían relaciones entre sí, crearon federaciones entre ellas, podían reunirse todos en la ciudad. Entonces había no un liderazgo, había muchos liderazgos pequeños. José Mejía era, para hablar, un liderazgo muy importante, ¿no? Pero no era el único. Había un montón de pequeños líderes influyentes y, como les digo, los motivos eran muy variados.
Vamos a ver precisamente eso cuando veamos el caso del Porvenir, porque no es tan fácil decir por qué se reúnen. Eso me tocó explorarlo un poco para qué. Y esto lo podemos ver por la naturaleza de las asociaciones. Vean, estudié los estatutos de algunas de estas sociedades, estos están en los archivos, y en el primer tercio, según sus estatutos, existían más o menos este tipo de asociaciones, aunque muchas veces tenían un nombre y se dedicaban a hacer otra cosa. Muchas veces eran un club de fútbol, pero se dedicaban a hacer una asociación gremial. O muchas veces eran un gremio obrero y se dedicaban a practicar un deporte. Pero los fines, o sea, el tipo de asociación ya nos indica para qué se reunían. Esta buena pregunta, ¿no? Había gremios. ¿Y un gremio qué era? Un gremio agrupa a trabajadores de un mismo oficio. Todos los artesanos de un oficio se reúnen, de un pueblo o de una ciudad se reúnen y crean una sociedad que es solo de ese gremio. Un ejemplo muy importante, muy destacado, es la Unión de Barberos. Los barberos se reunieron y hicieron su asociación aparte. ¿Para qué? Para defender, para hablar de las cosas de su oficio, para defender muchas veces sus intereses. Los barberos pedían sobre todo tener el domingo libre, entonces era una asociación que podía tener demandas, pero también se podían reunir para compartir acerca de los secretos del oficio, para incorporar a sus familias en la actividad. Los fines eran varios, pero era la idea de crear sentimientos de gremial. Los barberos nos reunimos, los zapateros, los carpinteros, ya sea de un poblado. Los de esta Unión de Barberos era de San Salvador, era muy importante. Reunía todos, no todos, pero sí una buena cantidad de barberos, sobre todo los líderes del gremio de barberos. Este era un tipo. Luego estaban las sociedades de oficios múltiples. Sociedades de oficios múltiples que reunían a miembros de variados oficios dentro de una misma localidad. La Sociedad de Artesanos de Sagrera. Pues Sagrera no iba a tener una asociación de barberos porque también solo tenía un barbero. Pero tenía sentido que se reunieran el barbero, los dos carpinteros, los tres albañiles. Nótese el acento masculino porque en general eran sociedades muy dominadas por hombres. Entonces, por eso lo digo así. Aunque incluían algunas veces a algunas mujeres de oficio, ¿no? Pero en general todavía teníamos este sesgo, ¿no? En estas asociaciones. Pero estos distintos oficios se reunían y hablaban, se dedicaban a lo mismo que los gremios, pero hablaban de los intereses de los artesanos o de los obreros. El nombre era usado indistintamente de Azaraleo. Y esto pasaba en varios pueblos, esto pasaba en todos los poblados pequeños, pero también puede suceder en grandes ciudades. El Porvenir, de hecho, el Porvenir es una asociación de múltiples oficios. También había muchas sociedades unionistas obreras. Estas se reúnen con un fin más específico. Son distintos gremios que se reúnen para hacer actividades públicas en favor del unionismo, que era un tema muy instalado en esta época por algunos proyectos de Unión Centroamericana, más declarativos que efectivos, pero había mucho entusiasmo por el unionismo. Existían también los clubes deportivos. Aquí no solo había trabajadores urbanos, también intervenían otros sectores sociales, pero los trabajadores urbanos tenían un gran protagonismo. Clubes deportivos muy variados, agrupa a variados sectores sociales, incluye artesanos, para realizar la práctica de un deporte. Había clubes no obviamente de fútbol, pero también había de béisbol, de boxeo, y también había clubes deportivos de variadas disciplinas. Había un club muy importante de esa época que se llamaba Club Atlético Occidental, que era de Santa Ana. También hubo muchas asociaciones de tipo caritativo que se dedicaban a brindar auxilio y apoyar acciones de beneficencia ante inundaciones, ante carencias, ante problemas de escasez, que eran bastante comunes. Y había muchas asociaciones caritativas de obreros. Una muy importante era la Caridad de Obreros, así se llamaba, la Caridad de Obreros, la Caridad de Obreros de Santa Ana, muy activa en esta ciudad. Y había otras minoritarias, pero que vale la pena mencionar. A partir de 1920, sindicatos. Ya comienzo a ver algunos sindicatos, ya con este fin de defensa. Sociedades de resistencia. Minoritarias, pero interesante, porque las sociedades de resistencia son de un gremio y están muy influidas por el anarquismo. Sociedades de resistencia. Había organizaciones religiosas de obreros. La Unión Católica de Obreros, esta logró agrupar a varios gremios que, al amparo de algunas hermandades, sobre todo los ancianos eran muy activos con este gremio de trabajadores, pues se reunían y hacían actividades muy parecidas, pero con un sesgo más religioso, ¿no? En sus actividades.
había organizaciones de amistad. Había una fantástica que se llamaba la Unión Nacional de Amigos, que era dirigida por un barbero, Leopoldo Cuello, de una familia que todavía es bastante activa en los sectores medios de El Salvador, pero integraba también otros sectores sociales. Y las sociedades de avance femenino, donde estaban las mujeres, tenían sus propias asociaciones. Las sociedades de avance femenino muchas veces eran asociadas a esta. Estaba la Caridad de Obreros y tenía de Santa Ana, y tenía a la par, en su mismo local se reunía la Sociedad de Avance Femenil para que se reunieran mujeres de los sectores populares urbanos. Entonces ahí hay una inclusión incompleta todavía, pero una inclusión de mujeres de los sectores populares urbanos incluidas en esta dinámica. Bien, este es el panorama desde afuera. Ya vamos bajando. Ahora llegamos al caso del porvenir. Y el porvenir es interesante porque lo podemos conocer desde dentro. O sea, todo esto lo podemos conocer por la vía de la prensa, por la vía de documentos oficiales. Llegamos al caso del porvenir, y el porvenir, a ver, esto está fundado en una investigación, les dije, y esta investigación exploró los documentos del porvenir. La pregunta era cómo funcionaban en su día a día, en su vida cotidiana, estas asociaciones de obreros. Eso era todo. Aprovechando que había documentos. Sí, perdón, la lámina anterior decía no plasticidad. ¿A qué refería? No olvidar plasticidad. No olvidar plasticidad. Que podía ser un club de fútbol, pero se podía dedicar en su día a día, se podía dedicar a otra cosa. Los clubes de fútbol tenían salas de lectura. Y los miembros se reunían no solo a practicar un deporte, sino que se reunían a leer el periódico, a leer libros, otra. Rafael Mendívil, hay un estudio sobre la evolución del capitalismo en El Salvador, habla de la información del proletariado. Sí, correcto. Ajá, en ese libro, sí. Ahí dice que tenían una escuela, dice que tenían exactamente una biblioteca y que les ayudaba el gobierno. Sí, muy bien. Rafael Mendívil me parece que hizo unas aportaciones muy interesantes a pesar de los pocos documentos que hizo, porque en efecto había mucha, yo les dije, estos trabajadores tenían capacidad organizativa, había muchos actores que querían estar cerca de ellos. El Estado era uno, y muchas veces les financiaba algunas iniciativas, el interlocal les financiaban también. Lo que aportaba a estos trabajadores urbanos no solo vivían de los subsidios, aportaban que eran muy capaces para organizar, entonces era muy atractivo tenerlos de aliados. Entonces sí, Rafael Mendívil adelantó muchas cosas, pero Rafael Mendívil comete lo que me parece que es un error hablando de la plasticidad. Las cataloga como mutuales. Estas son las sociedades mutuales de obreros. Y mutuales solo se refiere a un aspecto de todo, de una gama de cosas que hacían en su día a día. No solo eran mutuales, sino que estaba esta dinámica de interactuar en el día a día, estaba escuela, lectura, deporte, no era solo virtual. Y además, a veces actuaban, aunque tenían un nombre bien moderado, Caridad de Obreros, muchas veces actuaban como sindicato en la práctica. Entonces, por eso la plasticidad es interesante, no son mutuales. Ese sí error hay que dejar de decir. Mutual es solo una de las funciones, un tipo de asociaciones. Y si ven en este listado no son mutuales, porque no eran muy comunes asociaciones que solo se dedicaran a la protección mutua. Eso no era muy común, eran muy bien esta variedad de cantidad de fines. Pero ese estudio de Mendívil fue uno de los primeros en explorar estas cuestiones, ¿no? Es un estudio muy interesante, ¿no? Adelanta muchas cuestiones que después se comprueban en lo que vamos a ver ya en el funcionamiento del día a día del porvenir. A ver, para hablarles un poco del porvenir, lo que les decía, es una asociación que tuvimos suerte de que todavía existe. Pasa lo mismo que con la Concordia, existe todavía. Todavía quedan resabios de este mundo de sociabilidad. Hay artesanos de variadas edades, yo los conocía y me permitieron ver sus documentos y me agradecido con ellos, que se reúnen todavía en el porvenir. Ahora es una asociación, hacen fiestas todavía. Era mucho de esa visión. Se fundó, imagínense, en 1902, ya es una asociación en más de... Se fundó en la ciudad de Santa Tecla, originalmente se llamaba Sociedad Gerardo Barrios. Era casi una imitación de la Sociedad Gerardo Barrios de San Salvador. El gobernador fue, reunió a los artesanos y les dijo: hagan esta sociedad de Gerardo Barrios. Se reunieron 2 veces y la gente dejó de llegar. Después se volvieron a reunir por iniciativa propia y ahí funcionó. Y ahí pegó ese de porvenir. Ahí pegó. Y de hecho lo ponen muy explícitos. Nosotros nos reunimos por voluntad propia a fundar nuestra asociación y ese es el porvenir que todavía existe. Como les digo, estaba por el parque
en Guzmán y nos pueden visitar. Tienen un acervo de patrimonio documental muy interesante. Entonces yo estudié sobre todo la sociabilidad desde 1902, desde su fundación, hasta 1932. 1932 no porque ahí fuera matanza, no, simplemente porque a raíz de lo que sucedió en el proceso social más amplio del país, esta crisis, el Porvenir dejó de reunirse 2 años. Entonces me pareció que ahí ya hay un cambio, ¿no? Con este contexto, ¿no? Este nuevo contexto de la dictadura del señor Martínez ya imprime otra dinámica al Porvenir. No es que ellos estuvieran en absoluto en una asociación radical que terminaron sindicatos, no, es una muy promedio, digamos, una asociación que a veces hizo eso, pero en general se dedicó a esta sociabilidad más de interacción del día a día. Pero el 32 es un corte por eso, porque la sociedad dejó de reunirse y su documentación desapareció hasta 1934. La investigación cubrió 2 generaciones, los fundadores y luego el relevo generacional. Entonces ahí, cuando una generación tiene un relevo, significa que va a durar muchísimo, ¿no? Ya una vez hizo un relevo, ya lo demás viene. Es un espacio de sociabilidad, es el espacio de sociabilidad popular formal más importante de Santa Tecla. No estoy diciendo que es el espacio de sociabilidad más importante, pero sociabilidad popular, de grupos de abajo, de grupos de artesanos, de trabajadores, de mujeres, de vendedoras, de Santa Tecla, es el espacio más importante. Y pueden preguntarle a los compañeros que son de Santa Tecla si sus padres son de ahí, tal vez todavía recuerdan, ¿no? Porque las fiestas del Porvenir fueron muy importantes todavía en los 50 y 60. Hasta ahí llegó esta idea del principio. Y que ya me acordé dónde está. Ya. Perfecto. Ahora, no sé si es la misma misión que ellos tienen en este momento, porque puede ser que usado una iglesia, un culto, sí. Puede ser que esté una fiesta de 15 años de los trabajadores del mercado, sí. O puede haber un velorio ahí. Sí. Ahora lo que hace es alquilar su local, así subsiste la asociación, ahora lo alquilan. Pero eso lo hacen precisamente porque tienen un local propio y pues tienen que obtener el fondo, entonces se dedican a eso ahora. Antes la agenda propia del Porvenir ocupaba lo que se hacía en este local, que es el mismo. Es más, salvo algunas paredes, se mantiene casi el principio del siglo. Entonces era bastante importante en esta localidad, que más ni menos que la ciudad de Santa Tecla, no es una ciudad menor. Su misión estatuaria. Sus estatutos dicen: nuestra misión es fomentar el adelanto moral, intelectual y material de sus miembros, y sobre todo la mutua protección de los asociados. Está mutual, pero también hay consideraciones sobre la moral, sobre el adelanto intelectual, el progreso, o sea, sobre hacer que esos trabajadores conocieran más, ¿no? Se ilustraran más, que mejorara también su situación material a partir de ello. Fue una asociación importante en su época. Albergó una sociedad de avance femenil, incluso le prestaba su local a otras sociedades de Santa Tecla, sociedades de trabajadores, para que se reunieran. Perteneció a federaciones obreras como la Confederación de Obreros de El Salvador, que agrupó a un montón de asociaciones de todo el país, y perteneció al Consejo Centroamericano de Obreros, Consejo Obrero Centroamericano, que reunió sociedades de obreros de toda Centroamérica. Fue muy interesante, ¿no? En la época. Se reunía en Guatemala, y el Porvenir era parte, ¿no? Era parte de esta dinámica. Algunos de sus miembros más destacados son José Jerez, Abraham Fuentes, Desiderio Minero, Enrique Funes Escobar. Estos son los liderazgos, por ejemplo, de los mineros. Y ustedes me dirán: ¿y quién es ese tal José Jerez, que fue tal vez el líder más importante? Bueno, no sé si lo alcanzará a ver. A ver, en el libro azul José Jerez tiene una entrada. No sé si conocen ese documento. El libro azul. El libro azul era un libro donde las personas se pagaban por, en un anuncio, promoverse un poco como una guía de la sociedad salvadoreña. Y José Jerez tiene una página entera dedicada a él. Lastimosamente está muy lejos, pero no sé si reconocen algunos de estos edificios. José Jerez era un carpintero y hizo la fachada de la iglesia del Carmen, Santa Tecla. También contribuyó a lo que es ahora el Palacio Tecleño de la Cultura. Trabajó en el Hospicio Girola. Él estaba muy asociado a las obras de esta familia, de la familia Girola. Él era el carpintero que hacía muchas de sus edificaciones. Entonces era muy reconocido, ¿no? Por su trabajo, por la calidad de su trabajo. Y además por sus dotes de liderazgo. Este era un pequeño... Esto todavía existe en el Porvenir.
es un cuadro de honor donde hay fotos de miembros honorarios. Los miembros honorarios a veces eran presidentes, personalidades destacadas, y también de los fundadores del Porvenir. Los artesanos del Porvenir eran algunos de los artesanos más destacados de la ciudad de Santa Tecla. Abraham Fuentes, por ejemplo, trabajaba también en la hojalatería y trabajó mucho en el Parque San Martín. Muchas de sus obras se ven reflejadas en el diseño original del Parque San Martín. Entonces eran unos artesanos con un reconocimiento social, al menos a nivel local, bastante interesante. Enrique Funes Escobar era un obrero que andaba siempre siguiendo a Masferrer, uno de estos obreros que seguía a Masferrer, lo acompañaba en sus actividades, lo leía, lo promovía. Funes Escobar de hecho tuvo muchos problemas con el resto de liderazgos, era un liderazgo emergente de una nueva generación, lo terminaron expulsando, pero él era masferreriano, Enrique Funes Escobar. Bien, ese es un poco el panorama general del Porvenir. Pasó por distintos momentos, se detenería su Porvenir, tuvo momentos difíciles, a veces no se podían reunir y otras veces tuvieron momentos de bonanza. Fue muy difícil para ellos el terremoto de 1917, se les arruinó el local, ahí consiguieron uno nuevo. De hecho tenían un primer local más cerca del parque, consiguieron este nuevo que es el que tienen ahora. En general tuvieron apoyo de las autoridades. Fue muy importante ese periodo de apoyo Pío Romero Boja, por ejemplo, para su escuela nocturna, etc. El Porvenir pasó por distintos momentos, pero sobrevivió, ¿no? Siguió reuniéndose. Y ahora, ¿para qué se reunían los artesanos del Porvenir? ¿Cuáles eran sus fines? O sea, ¿qué hacían en el día a día? ¿Cuáles fueron los descubrimientos de esta sociabilidad? Pues los propósitos, como pueden ver en esta pequeña tabla, eran muchos. Un primer propósito es esta cuestión del adelanto intelectual. Era esta idea de que los artesanos se van a ilustrar. Es un grupo que tenía mayores índices de alfabetización. El Salvador es un país que tenía muchos problemas de alfabetización, si lo comparamos con el resto de Centroamérica. 40-30% de la población no sabía leer. Entre los artesanos había un buen grupo que tampoco. Sin embargo, estos artesanos, estas sociedades, siempre tenían la dinámica de la lectura bien inserta en su dinámica. Entonces, promover la alfabetización, promover además la circulación de nuevas ideas, de ideas, digamos, novedosas sobre moral, social, técnica también. El Porvenir era para eso, no existían redes sociales. Lo que existía era, ni siquiera había mucho dinero para comprar libros, pero si yo pertenecía a la asociación podía consultar libros, podía leer periódicos ahí. Entonces, el Porvenir se reunía para dos cosas. Uno era proyectos organizativos. Esto el Porvenir decía: nos reunimos, tenemos nuestras actas y ponemos nuestros recursos para 4 proyectos: sala de lectura, biblioteca, escuela nocturna y caja de ahorro. Y luego está lo que hacían de una forma más espontánea, sus prácticas de sociabilidad, sus prácticas de reunirse espontáneamente, ¿no? ¿Para qué? Entonces, uno era ilustrarse. Tenían 2 proyectos organizativos. Este era tal vez el más importante. Tenían una sala de lectura y le dedicaban recursos a esta sala de lectura para mantenerla. No solo podían llegar artesanos, podía llegar cualquier persona a leer. Y era una sala de lectura nocturna, porque eran artesanos, ¿no? Muchas veces se reunían después de horas de trabajo, cuando las jornadas eran de más de 8 horas. Entonces, era más o menos de 6 a 12 de la noche. Ahí llegaban a leer, llegaban personas. Biblioteca. El Porvenir invirtió, y sobre todo invirtió en alianzas para que intelectuales, no solo de El Salvador, sino a veces de otros lugares de América Latina, les mandaran libros. Y lo hacían, y tenían en el resguardo esta biblioteca. Es más, por un aproximado de 15 años, la biblioteca municipal, la biblioteca de Santa Tecla, que no sé ahora qué se habrá hecho, pero la biblioteca municipal de Santa Tecla estuvo regentada por el Porvenir. El Porvenir la administraba. Porque él tenía en sus saberes la biblioteca municipal, luego le tocó devolverla. Aquí tengo un libro que todavía tiene el Porvenir de su biblioteca municipal. Es un libro de José Santisteban, que creo que es un teórico peruano de derecho, que él les mandó su libro, porque ellos lo contactaron, le mandaron una carta y llegó. Yo me encontré incluso que les llegaban catálogos de libros de Argentina en este periodo. Entonces, así conservaban, todavía conservan este patrimonio, ¿no?, de biblioteca, ¿no?, así ilustraban. Pero en el día a día además también hacían conferencias científicas, conferencias sociales y conferencias morales.
Masferrer, y en El Porvenir sobre todo Teresa Masferrer, su hermana, llegaba mucho al Porvenir a dar conferencias, llegaban también abogados, llegaban también el gobernador, llegaban intelectuales de la época, Villacorta, por ejemplo, el dueño de la librería moderna, que era una de las primeras librerías, tenía mucho contacto con El Porvenir y daba conferencias de diversas índoles. Estaban buscando siempre un conferenciante. Miren, esa es una práctica que no solo continúa de algunos grupos organizados, ¿no? Buscar a alguien que sea un intelectual, digamos, y venga a hablarnos de un tema, venga a darnos una charla, eso buscamos. Y además hacían disertaciones, y las disertaciones no eran invitar a alguien, eran disertaciones que los propios miembros hacían. Esto que les decía, era un entrenamiento de liderazgo. Los artesanos del Porvenir intentaban también emular a los intelectuales, por lo tanto tenían que preparar un tema y dar una disertación frente al resto de sus artesanos. Se entrenaban en la oratoria, si quieren, en la oratoria pública. Entonces, es muy interesante, ¿no? Cuando les tocaba hablar en público, pues ya habían practicado. Por eso les invitaba, por eso era muy atractivo invitar a esos artesanos. Entonces, el fin de la ilustración es muy importante. Separé el de educación porque El Porvenir tuvo una dinámica muy interesante con respecto a la escuela nocturna. Las sociedades de artesanos, no solo en El Salvador, sino en América Latina, fueron innovadoras en lo que ahora llamaríamos en el MINED, yo trabajo en el MINED, modalidades flexibles de educación. O sea, creaban escuelas nocturnas para alfabetizar artesanos. Alfabetizarse era muy importante para estas sociedades. Era muy importante que los obreros decían fueran respetables y supieran leer, porque así no iban a abusar de ellos, así no los iban a utilizar como carne de cañón política. Ellos iban a tener autonomía de pensamiento. Sí, entonces me imagino que esa fue la razón por la cual cerraron todas estas asociaciones después de la masacre del 32. Sí. Y tengo, hasta donde yo tengo entendido, como estrategia de parte del Partido Comunista en aquel entonces, que era un partido incipiente, ellos evaluaron, hasta donde yo tengo entendido, que una manera para poder hacer llegar su ideología era por medio de estas asociaciones, porque obviamente ahí en estas asociaciones, tal como tú lo estás diciendo, estaban educando a esta pues gran cantidad de personas que se dedicaban, diría yo, al grueso de la actividad económica de este país en su momento, pues, o sea que era... No era el grueso, era una actividad, yo diría, no era ni siquiera una actividad tan importante a nivel de ingresos económicos, pero era una promesa de que nos íbamos a industrializar. Entonces era una actividad promisoria. Y sí, estos resultados nos permiten ver por qué era tan atractivo, por ejemplo, para el Partido Comunista, pero también para otros partidos de otra índole. En esa elección del 31, todos los partidos andaban buscando cómo tentar al gremio obrero. Era muy atractivo, porque aquí había circulación de ideas, había capacidad de organizarse, y obviamente el Partido Comunista vio, y de hecho se asentó, convirtió muchas de estas asociaciones en núcleos, ¿no? Pero esto no se debe a una perversidad, era lo que pasaba en la época, porque estos grupos eran muy atractivos para eso, porque podían montar una biblioteca, la alcaldía les recetó, no la destruyeron, la cuidaron muy bien. Si la biblioteca municipal de Santa Tecla, hasta los 90 existía, después yo no sé qué pasó, hay que preguntar ahí. A ver, la escuela nocturna es interesante porque la escuela nocturna al inicio era solo de la asociación, tenía muchas dificultades, pero después el Estado, que no invertía mucho en la educación, que prefería invertir en otras cosas, pero que, como siempre, ¿verdad? Dice que la educación es importante, bla, bla, bla. Entonces, estos artesanos le doblaron la mano, le dijeron, ayúdanos, danos un subsidio para la escuela. ¿Realmente te interesa la alfabetización? Aquí ya tenemos la escuela montada, solo necesitamos pagar el maestro. Y le lograron sacar, no solo el Porvenir, sino varias asociaciones le lograron sacar subsidios para tener una escuela. La escuela nocturna, al inicio, era a ver, la escuela nocturna al inicio cubría miembros del Porvenir, después educaba a otras personas de la ciudad. Entonces era interesante la escuela nocturna. Es un caso que a mí me interesa mucho porque me parece que contribuyeron mucho a la alfabetización de adultos. Fueron innovadores las asociaciones de artesanos de El Salvador en este proceso que todavía es incompleto. En El Salvador todavía no estamos alfabetizados de todo. Y los artesanos y obreros estaban apuntando a ese problema por la vía de proponer escuelas nocturnas.
Pero no solo se reunían para eso, también está la cuestión de lo mutual, eso sí estaba. Tenían un proyecto organizativo, una caja de ahorros. Los artesanos tenían que dar una cuota pequeña y con eso ahorraban para en emergencias tener un préstamo. No existía acceso a bancos, había mucho usurero, entonces era mejor prestar con la asociación. Eso en el proyecto organizativo. En prácticas de sociabilidad, además, los miembros tenían auxilio por enfermedad. O sea, cuando un miembro se enfermaba, el resto de miembros hacían una colecta y le ayudaban. Se ha destacado mucho el aspecto material. En realidad los artesanos tenían muchas dificultades. Era un auxilio más social. Era acompañar a la familia, ayudarle a llevar un regalo, estar pendiente de que estuviera bien. Era más este carácter que es importante también. Ahora en la medicina no solo es recibir medicina, es también todo este aspecto holístico. Entonces se encargan de esos aspectos más afectivos, si quieren. Estar pendientes de los asociados. Auxilio personal cuando surgía una necesidad que no solo era de enfermedad, también la sociedad tenía el deber de ayudar a sus asociados. Eso era un punto, pero también se reunían para conmemorar. El porvenir también conmemoraba. ¿Qué conmemoraba? Conmemoraba a esto que ha investigado tanto el doctor Carlos Gregorio, conmemorar héroes nacionales, esta idea de la memoria, de la identidad nacional. Ahí es donde el culto a Gerardo Barrios emerge, ¿no? La Sociedad de Obreros protagonizaron esto. Ese era el nombre original del Porvenir. Y miren, aquí está, todavía el Porvenir conserva retratos. Tiene retratos de Gerardo Barrios, de Francisco Menéndez, de los próceres, y los utilizaban estos retratos para actos de conmemoración, ya fuera de ellos, qué sé yo, el 15 de septiembre, y Gerardo Barrios creo que lo celebraban en agosto, si no me equivoco. Iban a esos actos o hacían un acto propio, incluso una celebración en favor de Daniel Hernández, fueron al parque a celebrar al profesor, y así creaban identidad nacional e identidad tecleña. También hicieron una contribución en la invención de esta identidad tecleña por la vía de conmemorar. Entonces, la Sociedad del Porvenir también conmemoraba e incluso creaba una memoria propia. Me encontré todavía esta plaquita. El Porvenir celebró su nuevo local en septiembre, lo tuve el 15 de septiembre de 1921 y todavía no tienen el suelo esta placa, ¿no? Para conmemorar este acontecimiento que era muy importante para el Porvenir, ¿no? Finalmente consiguió un local estable que todavía existe. Entonces se reunían para conmemorar. Se reunían también para lo que hacemos todos en nuestros grupos informales, para pasar el tiempo, para entretenerse, para hacer un ocio, para ocupar el tiempo libre. Ahí había una cuestión que se llama meeting, que era una forma bastante anglófona de llamar a una reunión informal de amigos, porque me veía ahora una reunión de chelo. Eso era un meeting. Había juegos de mesa en el Porvenir, se reunían a jugar. Había cenas. Y un caso muy interesante que hoy quiero explicarles en detalle, había fiestas. El Porvenir, de hecho, fue famoso en Santa Tecla por sus fiestas. Y también se reunían para mantener a la organización. Había sesiones de la junta directiva. Quien ha estado en torneos, quien ha estado en clubes, sabe que las sesiones son, los miembros de la directiva no tienen que reunirse siempre, pero esto es infaltable todas las semanas. El Porvenir sucedía. Y además, los miembros, ya no solo la junta directiva, sino los miembros se reunían, si no me equivoco, cada mes. Por lo menos cada mes, aunque lo hacían cada 2 meses. A estas prácticas subyacían unos determinados valores, unas determinadas aspiraciones del Porvenir, y estas aspiraciones no eran coherentes entre sí, pero eran aspiraciones de este grupo de trabajadores. Estaba una aspiración de ser respetables, de que al gremio obrero, a los trabajadores urbanos se les respetara, se les diera su lugar, no era cualquier grupo, la respetabilidad. Pero también había una aspiración de que se les considerara ciudadanos plenos. Ya no se les podía ver de menos porque ahora se estaban alfabetizando. Ya no se les podía excluir de la ciudadanía porque no sabían votar. Ya no se les podía manipular en elecciones, sino que ahora tenían criterio. Ciudadanización. También había un intento de ser moderno. Estar en lo último, de sumarse a esta cuestión del progreso, esta visión del progreso. También creaban una identidad propia de artesanos. Cuando se reunían, ellos creaban, se identificaban, se reconocían a sí mismos como iguales, como miembros de un grupo más grande que es el de los artesanos y los obreros. Y también lo que hablábamos, creaban un liderazgo propio, un liderazgo desde los trabajadores artesanos. Entonces nadie eligió, ningún sector eligió que José Mejía fuera un líder obrero. Él se fue haciendo su liderazgo en las asociaciones y llegó, como les digo, hasta ser alcalde de San Salvador por un año.
Bien, quiero, antes de retomar el caso de las fiestas del porvenir, quiero saber si hay unas dudas acá, me preguntas, así para poder explorarlo. Aquí. No sé si en tu estudio usted pudo detectar, digamos, qué porcentaje de miembros de los artesanos de porvenir y otras asociaciones se vincularon con las ideas emergentes del comunismo en el gobierno de Tío Romero Bosque, y por supuesto que tanto esas personas participaron en el movimiento del 22. Excelente pregunta, porque no lo sé. No lo sé, pero tenemos que hacer estudios de asociación por asociación, estudios locales y sociedad, porque muchas de estas sociedades todavía existen y conservan su patrimonio. Estudié una, por ejemplo, de San Miguel, la Unión de Obreros de San Miguel, que es así, se integró a la FRTS, a la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños. Es así. El porvenir lo intentó sumarla. Había una sociedad de resistencia muy cercana al porvenir, pero cuando ya las cosas se pusieron más serias, ¿no? La confrontación política en 1928 y 1929, el porvenir rompió con la sociedad de resistencia de Santa Tecla. Y así, hay una sociedad de artesanos en Berlín, que según Patricia Alvarenga, una estudiosa de la época, también de la sociedad de artesanos, y se convirtió casi en un sindicato. La Unión de Obreros de San Miguel se convirtió casi en la práctica en un sindicato. Otras veces lo que sucedió es que las sociedades desaparecían, dejaban de funcionar, pero era el mismo grupo y se pasaba a convertir en una célula del Socorro Rojo Internacional, o en un sindicato. Pasó mucho que las gremiales, muchas veces de las sociedades de zapateros, las gremiales tendieron a hacer eso. Como a principios de los 20 hubo huelgas, entonces los gremios rápidamente comenzaron a demandar, y ahí hubo un campo fértil para reclutarlos, primero al anarcosindicalismo y luego a estos grupos más radicales. Entonces, con los gremios pasó mucho, porque los gremios tenían la demanda de dos cosas: de salario y de días libres. Esas fueron las mayores demandas de estos gremios. Entonces sí pasó mucho en San Salvador. En Santa Ana también hubo un núcleo muy interesante. De hecho, en Santa Ana se celebró el 1 de mayo, no fue en San Salvador. Y así, San Miguel, ya les he contado, estaba la Unión de Obreros, y es muy variado el panorama, hay que decirlo, no fue la mayoría. Eso es una cosa que sí pude establecer en la investigación del porvenir. La mayoría de asociaciones no se sumó a esta oleada. La mayoría no. O sea, sí fue una minoría activa, las sociedades que se radicalizaron. La mayoría de sociedades tenían algunas demandas sociales, pero se iban más por este rollo intelectual, moral, entonces eran más ambiguas, digamos, en ese aspecto. No quiere decir que fuera de la asociación muchos de estos trabajadores no apoyaron, por ejemplo, el Partido Laborista. Esto pasó mucho en Santa Tecla, ¿no? Muchos de los porvenir votaron por el Partido Laborista o tomaron otro papel fuera del porvenir. El porvenir no terminó en esta oleada de reflexión, y la mayoría de las asociaciones no. Por eso persiste. Es un campo fértil para investigar, para conocer. ¿Había aquí o de los? Sí, mi comentario en el sentido de que son típicamente obreras las organizaciones artesanales, tienen un carácter urbano, pero no agrupan el elemento campesino. Es muy buena pregunta. Volvamos a esto. La respetabilidad obrera era una idea muy fuerte. Entonces también los artesanos y obreros querían distinguirse sobre otros sectores sociales a los que consideraban, y hay que decirlo aquí, pero los que consideraban inferiores. Entonces había una distancia relativa cultural en la mayoría de asociaciones. Pero esto entraba en contradicción con la aspiración de ciudadanía. Muchas veces los artesanos, había poemas, había producción literaria, se ubicaban los artesanos, ellos se veían también no solo como respetables, sino también como líderes de los sectores populares, de los sectores de abajo, y hubo algunos proyectos de acercamiento. Entonces hubo las dos cosas: distinguirse, pero también acercarse para llegar a ilustrar a otros sectores populares. Y ahí está el caso que cuenta Roque Dalton en la voz de Miguel Mármol. Miguel Mármol, en la novela Miguel Mármol se cuenta cómo Miguel Mármol, después de una extracción campesina, cómo llegaron artesanos a estos pueblos, ¿no? Llegaron a Ilopango, ¿no? Y ahí organizaron
una sociedad que integraba una sociedad de pescadores, zapateros, integraban artesanos y, digamos, campesinos. Se dio esto también, sucedió, pero esto fue más común a medida que la década de los 20 se profundizó la confrontación política. En general había una distinción bien clara, intentaban distinguirse ellos. Entonces había una frontera imaginaria, siquiera porque se hablaba de un país muy pequeño, una frontera imaginaria. Aquí había una frontera. Tengo la pregunta de cómo se generó la normativa legal de esta asociación. Si había, si no había, Sí. y luego si ellos tienen, si existen todavía como los criterios y los requisitos de preferencia. Vean, eran asociaciones, esto era un atractivo de estas asociaciones. Lograron, por vía de alianzas, muchas veces como abogados, como líderes locales, pagando a veces cuotas, lograron legalizar sus estatutos. Aquí quien rompió, la asociación que rompió, digamos, todos los esquemas fue la Concordia. La Concordia, que fue la primera en legalizarse. Y después otras siguieron este patrón. A principios de siglo, el Porvenir, casi inmediatamente escribió sus estatutos. Pasó mucho tiempo luchando por legalizarlos, pero a medida que actuaba, a medida que se reconocía socialmente, el Porvenir logró que se le legalizaran los estatutos, los modificó una vez, no conseguí la modificación, sí conseguí los estatutos originales, y en la actualidad existen con carácter de asociación, esa figura, y han tenido que reescribir su estatuto. Sí era legal, pero ¿qué ley había? Ahora está la ley de asociaciones y fundaciones que regula todas las asociaciones vigentes. Había una ley parecida a esa. De parte del gobierno, ¿quién las legalizaba? ¿La municipalidad? ¿El gobierno? Eso era parte de la complicación, porque el Porvenir pasó mucho tiempo intentando que la legalizaran. Es que, pues por constitución existe el derecho de asociación. Existía el derecho de asociación desde la Constitución del 86, la Constitución liberal, el derecho de asociación existía. Existían cuerpos legales que, digamos, que ya establecieran el mecanismo. Entonces eso pues fue muy complicado. Al final quien lo asumió fue mucho el Ministerio de Gobernación, Después, en los 20, a finales de la segunda década y en los 20, bajo el gobierno del presidente Quiñones, sí se establecieron los registros de estatutos. Existen los registros de estatutos. De hecho, eso me sirvieron a mí para hacer esa tipología. En el estudio más profundo, incluso hice una tipología por criterios como asociación, membresía. Había sociedades con membresía bien, incluso yo diría, bien elitista, bien reducida, con unos criterios altos, y luego había otras que ponían unos criterios más bajos de ingreso. Y esto nos habla de que estaba esta idea de respetabilidad en pugna con la idea de igualdad. Estas sociedades también querían incluir, pues, pero también querían distinguirse, entonces estaban entre las dos cosas. Los criterios de membresía, eso es muy buena pregunta, son muy variados, pero están entre la inclusión y la selectividad. ¿Cuál era el modelo de estas asociaciones? No solo había, hay que recordar, la asociatividad en El Salvador no solo era de ellos, el derecho de asociación era de otros grupos. La Sociedad de Estudiantes de Medicina tiene una historia muy larga, desde el siglo XIX existe la Sociedad de Estudiantes de Medicina de la Universidad de El Salvador. De hecho, Enrique Álvarez, familia muy destacada, él era fundador de esta sociedad de estudiantes de medicina, creo que el hijo de quien emigró de Colombia. Entonces la sociedad de estudiantes de medicina, existía el Club Internacional, que era un club más de las sociabilidades también podían ser de la élite tenía el Club Internacional, el Country Club, y estos también tenían estatutos que estaban regulados de forma muy parecida. Entonces, más bien los artesanos vieron estas asociabilidades más de élite y lo que hicieron fue seguir su mismo camino. Obviamente les costaba más, no tenían los recursos legales, los recursos culturales, a veces no sabían leer, fueron haciéndose de aliados. El Porvenir fue una lucha muy larga, pero una vez se legalizaron sus estatutos, demostraron que podían. Lo hicieron porque demostraron que era una asociación que funcionaba y además se convirtieron muy atractivas para el poder político. Entonces, muchas veces autoridades como gobernadores, alcaldes, les facilitaron inscribirse. Y luego crearon los registros obreros, los registros de gremios obreros. Había un registro especial que se creó con Pío Romero, que apoyó mucho la legalización de estatutos de sociedades, incluyendo sindicatos. ¿Había una pregunta? No, ya. Okay. Bien, ¿les parece? Dejamos algunas preguntas al final. Quiero que entremos al caso de las fiestas, que son fantásticas, ¿no? Las fiestas del Porvenir, ¿no? Las fiestas obreras del Porvenir
yo quise tratarlas como que fueran un ritual. Una fiesta es un ritual, sobre todo una fiesta que ocurre con regularidad. Y me encontré que había dos tipos de fiestas del porvenir. Había fiestas oficiales, le llamaban ellos, fiestas que estaban ligadas al aniversario de la fundación del porvenir, y fiestas de cambio de junta directiva. El cambio de junta directiva era en junio, el aniversario era en junio, el cambio de junta directiva era en diciembre, cuando son las fiestas de Santa Tecla. Y había fiestas particulares. Estas fiestas se intentaban hacer coincidir con festividades más amplias como el 15 de septiembre, como Semana Santa. Poco eran fiestas para estos momentos de solaz y ocio, más para incluir a otros sectores sociales que estaban también tiempo de ocio. Se caracterizaban por ser muy formales estas. Un enorme formalismo, no solo lo que vamos ahora formalismo en el lenguaje de vestimenta, sino formalismo en pasos a seguir, en tiempos, qué cosa ocurre primero, qué otra cosa ocurre después. Eran fiestas de mucha formalidad. Tenían mucho el modelo del club internacional, el country club de Towns, me parece emular de una forma muy original, rehaciendo estas fiestas de las élites, de estas nuevas fiestas que también eran muy novedosas. Había un sentido de distinción, o sea, las fiestas se intentaba distinguir que el gremio obrero podía tener fiestas respetables, que se distinguían bien, esto de la distancia social. Era respetable con respecto a lo que sucedía en los estancos, ¿no? Si uno se va a los registros de policía, siempre va a haber un desorden de estancos. Siempre alguien se peleó con alguien. Entonces, el porvenir decía, nuestras fiestas son diferentes, ¿no? Es diferente esa dinámica, es más moderna, es más moderada, es más moralizada, es más respetable, pues. Eran fiestas muy complejas. O sea, yo pensé que iba a ser un ritual, va a la fiesta y termina. No, eran rituales muy elaborados. Se preparaban con mucho tiempo de anticipación, eran muy densas en significado, ¿no? Pasaban muchas cosas ahí, simbólicas. Y me llamó la atención que lo que ordenaba más la dinámica de la fiesta eran los sonidos, los aplausos, la fiesta, la música de fondo, el discurso del conferenciante, si había uno. Esto ordenaba todo era el ordenamiento por la vía sonora. Pensemos que ahora nuestras sociabilidades, nuestras fiestas son muy de imagen, están rodeados por una pantalla que aparece. En esa época era el sonido. Entonces, la fiesta comienza porque hay sonido. Después de la conferencia viene una intervención musical, después viene un recital de poesía. ¿Sí? Veamos, eran diferentes por los rituales, obviamente porque sus fines eran diferentes. En las fiestas oficiales, que eran las más complejas, cuando comenzaba la fiesta, comenzaba desde que se organizaba. Y esto comenzaba semanas, meses de anticipación. Se creaban comisiones de fiesta, comisiones de ornato, comisiones de invitación, comisiones de cantina, y se hacían invitaciones. La entrada a la fiesta no era abierta al público, se llegaba por invitación. Se invitaban a los miembros del porvenir, a amigos, nuevas sociedades obreras amigas. Me encontré que había sociedades desde Honduras a visitar el porvenir, delegados, y se invitaba a autoridades o personalidades intelectuales, o personalidades incluso de la vida económica. Llegaron mucho las élites de Tecla. Luego ya entraba la fiesta con actos introductorios, porque la fiesta también era una sesión pública de la junta directiva y de la asamblea. No era el cambio de junta directiva a otra, no era el traspaso de mando. Entonces había una apertura, ¿no? La autoridad máxima que llegara, nunca llegó un presidente, en la Concordia se llegó parte del presidente, pero sí llegaban gobernadores. Esa autoridad abría la fiesta. Luego había himnos, y no me refiero al himno nacional. Había himnos a los trabajadores, algunos poetas habían escrito himnos a trabajadores salvadoreños. El porvenir se dotó de su propio himno. Un compositor, los filarmónicos se consideraron parte de los artesanos obreros. Entonces un filarmónico escribió un himno para el porvenir, se cantaba. Y luego había un discurso de apertura. Normalmente este sí era de una autoridad local, de la junta directiva, el presidente. Después, esos eran los actos introductorios, solo eso. Después vienen las actividades centrales. La actividad central era no tanto el cambio de mando. Yo pensé que iba a ser eso. No, era la conferencia del intelectual. Siempre se buscaba un intelectual de peso. Teresa Masferrer, por ejemplo, un intelectual renombrado, que fuera a dar una conferencia. Entonces va a dar la conferencia, después viene el cambio de mando, y entre ambos actos había recitaciones de poemas. Se invitaban a los niños de la escuela nocturna o a los aprendices de la escuela nocturna que fueran a recitar poemas, a hablar de qué habían aprendido. Se mostraban sus trabajos. No había mucha educación técnica en la escuela nocturna porque era la escuela de artesanos.
había discursos, ¿no?, de personalidades. La Sociedad de Avance Femenil intervenían dando discursos, mostrando que las mujeres, los sectores populares urbanos también, ¿no? Se invitaban muchas mujeres, por cierto, ya en la dinámica de la fiesta, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Había cantos, por ejemplo, a los niños de la escuela cercana se les invitaba a cantar, música de orquesta, se invitaban a orquestas, se contrataban, o de bandas, de estas bandas como la de los Supremos Poderes. Finalmente se cerraba la sesión con un discurso de cierre del nuevo secretario de la Junta Directiva. Se dejaba una tribuna libre para que las personas hablaran, expresaran, quien quiera, quien quisiera, quien estuviera. Y de fondo, música de orquesta o de una banda. La música, por cierto, hasta me encontré qué tipo de música, y era la música de moda de la época, ¿no? En esa época estaba de moda sobre todo el jazz, swing. Finalmente se entraba a la dinámica del baile, y es una lástima porque los documentos nunca me dieron un relato fidedigno de la fiesta, en qué consistía ya el propio baile, digamos, ya el baile final, el baile de cierre. Sí sé que había música de marimba, pero solo se ve la descripción. Había música de marimba, había una cantina abierta. El Porvenir en general desdeñaba que los trabajadores fueran al estanco, no intentaban ser respetables, pero al momento de la fiesta, pues sí, había una cantina, y era parte de esta dinámica. Y algo que decía, siempre decían los documentos, y se disfrutaban las delicias del baile. Me encontré algunos documentos de la policía donde registraban, estos mismos que registraron que en el estanco tal hubo desorden, acuchillaron a alguien, pues registraban que la fiesta del Porvenir llegaban a las 4 de la mañana, 5 de la mañana del siguiente día. Y no siempre eran sábado o domingo, a veces eran martes. Entonces me parece que aquí también pues aprovechaban a romper un poco la disciplina y la monotonía de la disciplina de trabajo, ¿no? Estamos hablando de 12 horas a veces, los artesanos, incluso los que tienen taller propio, trabajaban mucho, ¿sabes? Entonces, para romper esa monotonía, pues el martes era la asociación aniversario, era una asociación reconocida. Si soy operario, hasta el patrón me da permiso, capaz es el miembro del Porvenir. Si soy aprendiz, me lo van a permitir. No se va a ver mal porque es la asociación respetable, no es una asociación muy importante. Entonces se llegaba hasta las 4 de la mañana. Había un comentario. Yo tengo un carnet de baile. ¿Perdón? Tengo un carnet de baile, pero es de una sociedad de obreros de Santa Ana. Genial. Y ahí está exactamente lo que usted dice, el deseo de distinguirse, de emular a la alta sociedad. Sí. Es primorosa, el carnet es primoroso, Sí. Está bien establecida cuál es la entrada, cuál es la banda o la música que va a estar, las piezas que van a tocar y van a bailar. Entonces era de rigurosa invitación. Sí, ¿verdad? Muy bien, muy interesante. Bueno, si alguna vez quisiera hablar de algo de porque eso me interesa, pero sí, este intento de emular llegaba hasta regular la vestimenta, ¿no? Incluso se hicieron pines para los miembros para que los retuvieran. Pero sí quiero decir algo con la emulación. Había mucha emulación, pero también había originalidad. Había una combinación, había una hibridación. Porque miren, esto de que hubiera invitación cerrada, esto perfectamente iba a pasar en el Club Internacional. Pero jamás en el Club Internacional, jamás de los jamases, se iba a bailar marimba, se iba a tener música de marimba. La música de marimba era devastada en esta época. Era una música, el reggaetón de la época. Pues no, pero en los sectores populares les gustaba la marimba. Y de hecho uno se encuentra discursos de que, ¿cómo podemos impulsar esta en el periódico? Discursos morales de intelectuales, ¿no? Que decían esa música de baja calidad, esa marimba. Entonces, por venir muy respetable y todo, pero no vamos a detener esa marimba porque nos gusta la marimba. Entonces, había una combinación, había una emulación, pero también había un intento de ser, de mantener su propia cultura, ¿no? Era muy interesante esa dinámica. Les cuento más rápidamente las fiestas particulares. Estas no dependían de comisiones del Porvenir, no eran fiestas oficiales, sino que para obtener recursos y para mantener esta dinámica de la fiesta, que parece que le gustaba mucho a los del Porvenir, se nombró una comisión, un comité de festejos, que se encargaba de estar organizando no solo con el Porvenir, sino con la Sociedad de Avance Femenil, con vendedoras, con las mengalitas, no sé si conocen ese término. Las mengalitas eran mujeres de los sectores populares urbanos, sobre todo vendedoras, que eran muy respetables, muy reconocidas por su capacidad de organización, tenían un gran liderazgo, tenían mucha voz. Demanda a las mengalitas, no hace falta más estudios de las mengalitas, ¿no? Son mujeres muchas veces de extracción indígena o mulata, con una gran capacidad organizativa, ¿no?
conocido que las bengalitas en sus fiestas eran 15 de agosto, hasta los presidentes llegaban a bailar con ellos porque tenían las mejores fiestas de los barrios populares de San Salvador. Entonces llegaban con bengalitas, con personas así muy activas en esto de la fiesta, y ese comité de festejos integraba miembros del Porvenir y otros, hacían sus comisiones y hacían invitaciones, están más abiertas. Hacía actos introductorios, ahí no era tan formal. La autoridad, esta normalmente era el presidente del Porvenir, decía que se abría, había un pequeño discurso y a entrar al baile, donde además se estableció una figura que era el repartidor de danzas, que era alguien que animaba a las personas a bailar, pero también, entonces está toda esta dinámica popular de que hay que bailar, de incluir, pero muy interesante, también tenía reglas muy específicas sobre la cantidad de bailes que podía tener un hombre y una mujer, por esto ya de la respetabilidad. No podían tener más de 3 bailes un hombre y una mujer, de ahí tenían que cambiar. Entonces era un intento de, más bien de crear gremios, ¿no? Y de mantener esta idea de moralidad, ¿no? Solo recordamos cómo escribía Ferrer, ¿no? Esta idea de ser moral, de ser recto, estaba muy metido en el gremio de trabajadores. También había marimba, la cantina era muy importante porque ahí se sacaba recursos del Porvenir, lo que se vendiera. Y sí, son los mismos obreros que seguían a Ferrer con esta idea del mismo vital, el no maldito, de que denunciar el alcoholismo, pues vendían la cantina y sacaban recursos. Es muy extendido en las prácticas sociales. Yo creo que Ferrer ahí nadó mucho contracorriente. Sí. Denunciaba la hipocresía del Estado, ¿no? Por eso me parecía muy bien todos los problemas sociales del alcoholismo, pero también era parte de sus prácticas culturales. Y lo mismo, las delicias del baile, muy parecidas, ¿no? Llegaba hasta las 4 de la mañana, etc. Bien, solo para cerrar y dejar perdón, se acabó. Ahí está. Esta es una foto, la única foto que he logrado encontrar de una fiesta del Porvenir, la boda de plata, cuando el Porvenir cumplió 25 años. Pues yo no voy a pasar nada, pero se puede ver que están muy bien vestidos, hay casi cantidad igual de hombres y mujeres, muy bien vestidos, ¿no? Muy formales, el salón arreglado con toda la sociedad, el mismo salón actual del Porvenir, pero muy bien arreglado, de saco, corbata, retina, ¿no? Y ojo, ahora esto lo vemos como una fiesta muy formal. Recordemos que estas eran sociabilidades nuevas. Esta era la idea de ser moderno, esto era innovador. O sea, escuchar jazz, ir a bailar jazz al Porvenir, ir a bailar swing al Porvenir, era como la última moda de la época. Y vestirse así era la última moda. Eran artesanos que se vestían como su oficio, ¿no? Un barbero siempre andaba vestido su oficio, un filarmónico siempre andaba vestido para... Ellos sí andaban más formales, ¿verdad? Un carpintero se vestía, digamos, a veces con manta, ¿no? Para el oficio. Pero aquí se vestían con sus mejores galas y con las galas de moda. Peinado de moda, todo eso estaba en el Porvenir, ¿no? Los obreros querían ser respetables, pero también querían ser modernos, en lo que significaba ser moderno en su época. Eso es lo que me muestra esta foto y, de nuevo, ser respetable, muy formal. Bien, para terminar, una breve conclusión. Las sociabilidades tienen una característica muy peculiar. Aunque se orientan a una cosa, tienen efectos de una amplia gama de aspectos sociales. Hay estudios muy fantásticos que nos hablan de los cafés en París. Y los cafés, uno dice, la gente se reúne a tomar café, pero ahí muchas veces se discutía de política, circulaban ideas y se integraron a la Revolución Francesa. Permitieron que mucha gente se integrara por la idea de los cafés. Entonces, las sociabilidades tienen efectos, reunirse con un grupo de amigos puede tener efectos impensados en otras partes, de otras esferas de la sociedad. Por ejemplo, la Sociedad de Artesanos Obreros constituyeron un telón de fondo, eso ya lo mencionamos, un telón de fondo necesario, las bases sociales, ni más ni menos, que el sindicalismo y la lucha política en El Salvador de los 20. Cuando digo lucha política no solo me refiero al Partido Comunista, los mitines del Partido Evolucionista de Córdoba, los mitines del Partido Nacional Democrático de los Meléndez Quiñones, recurrían a los artesanos y obreros para llenar ese local, para tener a sus liderazgos ahí, ¿no? Entonces, estas sociedades de obreros eran necesarias para esta dinámica política, para esta dinámica social. Es más, no solo hicieron eso, también los artesanos obreros y estas asociaciones dejaron una gran cantidad de dinámicas en la construcción cultural, en nuestra identidad nacional. Pensemos en el culto a Gerardo Barrios. El culto a Gerardo Barrios fue impulsado por dos grupos: por allegados a Gerardo Barrios que le sobrevivieron, sobre todo su esposa, su viuda, perdón, y Sociedad de Artesanos y Obreros. La Sociedad de Artesanos Gerardo Barrios y estas sociedades que se sumaban a los festejos impulsaron
el mito de Gerardo Barrios en el principio del siglo XX, y Gerardo Barrios todavía lo recordamos. Entonces estas sociedades dejaron una impronta en nuestra cultura. Todavía la dinámica de bailes se puede ver, no solo en El Porvenir, sino en el centro de San Salvador. O sea, han dejado, aunque sea pequeñas huellas en este constructo complejo, amplio, muy rico que llamamos cultura salvadoreña. Pero además, soluciono eso para dejar un espacio para preguntas y comentarios. Pero además, y como les digo, de una forma que los participantes ni lo pensaban, ni se les ocurría, han dejado una huella en un asunto que es importante, ¿no? Un asunto muy importante, que es que no han dejado en la larga duración, que han sido un capítulo más de una historia larga en El Salvador, que es la historia por el derecho a la libre asociación. Es que el derecho a la libre asociación, si nadie se reunía, si no existía forma jurídica para reunirse, el derecho a asociación podía estar en la Constitución, pero cuando realmente nos tomamos el espacio, ahí lo hacemos vivo. Estas asociaciones hicieron vivo, le dieron contornos reales, ya no jurídicos, sino reales, a nuestro derecho a la libre asociación. Y miren que esto no es algo tan sencillo. Solo pensemos en lo que pasó en los 30. El derecho de libre asociación se vio sumamente coartado para trabajadores espectaculares urbanos. No se podían reunir más de 4 trabajadores en la vía pública, porque era un peligro, no se consideraba que era un peligro del comunismo. Y esto es un serio atentado a nuestro derecho a la libre asociación. Por lo que hemos pasado, incluso en la historia más cercana de El Salvador, el derecho a la libre asociación es algo que ganamos, pero yo creo que lo ganamos con muchas dificultades. El Porvenir es parte de esa historia larga, ¿no? Del derecho a la libre asociación, que no hay que darlo por descontado. Entonces, un poco para tener este moderno también a nuestra contemporaneidad. Sí, no sé si tú lo dijiste en algún momento, pero si lo dijiste no lo oí. ¿Por qué el culto a Gerardo Barrios de parte de estas asociaciones? Bueno, no sé si estará con ustedes el doctor Carlos Gregorio López en otra sesión. Ahí le preguntan a él porque él es el experto, pero yo les voy a decir algo, ¿verdad? No porque lo voy a negar. Porque él realmente estudió eso, ¿no? En su investigación él ha determinado eso, ¿no? Él fue el que llevó eso. Pues parece que es por 2 vías. Uno, por la participación de estos obreros en el inicio de Gerardo Barrios. Entonces desde ahí había como un recuerdo de que él había favorecido trabajadores, no necesariamente cierto, pero sí este recuerdo de que Barrios y los descendientes políticos de Barrios, los liberales, son los que permitieron el derecho a asociación de trabajadores. La Concordia, cuando se funda, en 1832, la primera sociedad de artesanos, que antes tenía otro nombre, pero se llama la Concordia. Bueno, esta asociación surge cuando están gobernando los descendientes políticos de Barrios, los liberales. Entonces ahí había una filiación muy fuerte. Luego, como les digo, algunas personas, artesanos, recordaban haber participado en milicias de Barrios. Pero también está que era parte de una oleada de construir identidad nacional. El Salvador estaba buscando cómo construir su identidad, y los artesanos también construir su identidad, entonces así como casar, ¿no? Perfectamente. Carlos Gregorio explica cómo estaba el culto a Morazán, lo pegó mucho porque Morazán es centroamericano. Entonces Barrios se buscó intentar un culto nacional y los artesanos estaban actuando, organizándose en la esfera pública, entonces casaron las dos tendencias, ¿no? Era una figura atractiva para ellos, por esta idea que estaba hablando de Barrios como un liberal, que permite estos derechos como el de la asociación. Entonces, por ahí va. No necesariamente es cierto, pero es la, no tuvo que interactuar mucho con artesanos y obreros organizados, pero se creó esta filiación. También era muy atractiva la figura de Francisco Menéndez, también lo era, por esta idea de que era un liberal, como se dio la Constitución del 86. Entonces, por ahí va esta asociación, que es una relación muy rica y muy fuerte, como ven todavía existe, ¿no? Todavía existe esta relación con procesiones fúnebres, con el recuerdo de Gerardo Barrios, con la conmemoración. Dentro de su contexto de investigación, la Concordia siempre estuvo, no sé si hubo alguna información sobre esto, en el mismo espacio geográfico que hoy está, o estaba en alguna otra. No, nos parece que la Concordia sí tuvo una gran continuidad. Desconozco si en el siglo XIX, pero en el siglo XX ahí ese ha sido su local. El local es muy importante. A ver, estamos hablando de asociaciones de sectores populares con difíciles recursos económicos. Su mayor recurso es que pueden organizarse, que es el número, que son muchos, pueden organizarse. Tener un local o no tener era de vida o muerte. Una asociación podía morir si no tenía local. Entonces eso era su bien más preciado. Y la Concordia y el Porvenir sobrevivieron porque tuvieron local. Y le prestaban el local a otras asociaciones. Había dos ahí. Sí.
Mi nombre es José Luis. Una pregunta. Estamos hablando, pues, entre comillas, del pasado, y en la actualidad esto existe, o comparado con lo que hubo en aquella época, ¿cuántas asociaciones hay hoy día? Y perdón, solo un paréntesis, lo digo porque hace poco me lustré los zapatos enfrente de Catedral y vi que el señor que me lo lustraba con mucho orgullo pues, portaba un gafete, ¿no? Que algo decía de asociación de ilustradores. Sí, perfecto, muy buena pregunta. Estas dinámicas de sociabilidad todavía existen, tienen continuidad. Las sociabilidades tienen una enorme continuidad. Sobre todo esta porque los grupos sociales que alimentan todavía existen, tienen sentido gremial, no se reúnen solo para hacer un sindicato, ¿no? O para hacer una mutual, se reúnen para muchas cosas. Sobre todo la sociabilidad es nuestra capacidad de ser social. Y si todos pertenecemos a un mismo grupo laboral, como ser sastre, o como ser ilustrador de zapatos, ¿por qué no? Hace poco existía, creo que desapareció la asociación de meseros, que está estaba por el cuartel, por el mercado del cuartel. Y es parte, ¿no? Hacía bailes, siempre, ¿no? Siempre había música los sábados, ¿no? Y se reunían, entonces es parte de la vida social, ¿no? Y esta forma continúa, ¿no? Esa es una forma en que continúa la sociabilidad de los artesanos, ¿no? Y también existe por otra vía, existe por la vía de que todavía nos continuamos reuniendo en sociabilidad. Ahora tienen otras expresiones, ahora muchas veces se cruza lo tecnológico, ahora son más conciertos, ahora son grupos, digamos, con esta dinámica de ejemplo venir, pero las sociabilidades todavía existen, las sociabilidades de grupos de abajo. Me gustan estos casos que continúan, que tienen pervivencia. Estas sociedades o los clubes deportivos tienen una historia larga, ¿no? El club Firpo, por ejemplo, el club empieza en el Firpo, en Sultán. Ese club existe desde los 20, desde que un boxeador argentino famoso, dicen que le ganó a otro, empieza en el Firpo, le ganó a un estadounidense, a la estrella del boxeo, pero murió después de la batalla. Se convirtió como una especie de ícono. El boxeo era un deporte muy atractivo. Quien le dio Miguel Mármol, ve que hasta Miguelito Mármol intentó ser boxeador, le gustó mucho. Era muy atractivo para los artesanos, por esta idea de la fuerza, ¿no? Por esta idea de los deportes. Y Luis Alberto Firpo, su club muy importante para la sociabilidad, Usulután, que era un poblado, porque no era una cabecera de departamento, pero un gran pueblo. Y todavía existe, ¿no? Ahora con contornos nacionales, lo que acaban de descender, pero eso es muy importante para esa sociedad y todavía existen. Los clubes me gustan mucho porque existen todavía y siguen transformándose, ¿no? No existía obviamente Alianza, pero sí existían otros grupos de fútbol como el que ya estaba en sus primeros pasos, ¿no? De estrategia, ¿no? Equipos, o sea, continúan existiendo muchas de estas sociabilidades, cambian con el contexto, pero también tienen mucha continuidad. Creo que había tu intervención atrás, pero si no. Siempre abonando el tema de a mí me gusta mucho el fútbol y abonando el tema de los clubes deportivos, sí, es increíble cómo vamos asociando el club o sea, el club pertenece a cierta zona del país o a cierto grupo socioeconómico. Me recuerdo que en los 80 decían que el Atlético Marte ganaba títulos porque era el club de los militares. Y no sé, y creo que como leyenda urbana, creo que decían que le quitaban un color a cada soldado y así era como que el club. Pero sí, como que por esa vía nos podemos ir dando cuenta cómo es que nosotros nos tendemos a asociar. Sí, es que las sociabilidades tienen potencia para crear identidad. Solo pensemos, creo que todos tenemos grupos de amigos. Reunirse, ya desde ahí creamos un grupo de identidad. Y lo creamos porque es una reunión que no es allá lejana, sino que ya nos reunimos por cualquier razón, tenemos identidad y ahí vamos creando, yo soy parte de este grupo, creamos una identidad. Y los clubes de por ejemplo, los clubes de fútbol crean mucha identidad local. Yo pertenezco al lugar, tal, y gremial también, o sea, este club pertenece a tal grupo. Estaba la U, el club de la U que era muy famoso en los 70, y el de los estudiantes, el de Marte, y así, tienen mucha potencia la sociabilidad para crear identidad, para identificar la identidad nada más como yo qué soy, a qué grupo pertenezco, y esta sociabilidad porque están en el día a día. Que la creación, la acompaña la existencia de esta sociedad o asociación influyó mucho, porque por ejemplo, todos son pequeñas, pero conozco a los pequeños que son así como los pequeños de corazón, que así se llaman, o sea, tienen bien marcada su identidad a diferencia de otros municipios o de otros pueblos
O sea, los pequeños, ellos aman Santa Tecla, y no hay pan dulce más rico que el de Santa Tecla, no hay mejor tamal. O sea, todo es lo mejor es lo de Santa Tecla. O sea, tiene una identidad bien marcada. Exacto, Habrá incluido exacto. eso en crear Exacto. esa identidad. Yo diría que El Porvenir contribuyó a esta idea de identidad. Contribuyó, no les digo esta fiesta a Daniel Hernández, ¿no? Daniel Hernández pudo haber pasado a la posteridad como nadie, profesor más, pero se convirtió en un icono local. ¿Y cómo ese icono se actualizaba? No por lo que hizo, sino por cómo lo recordamos. El Porvenir contribuía, no tenía celebraciones a Daniel Hernández, siempre había una mención a Daniel Hernández, creo, no sé si también estará, no me acuerdo si está también en los retratos, pero ahí estaba el parque nomás, y ahí estaba conmemorando. Entonces, sí, El Porvenir contribuyó desde abajo a esta identidad teclera, que no existía siempre, no Santa Tecla, principios del siglo XIX, era una finca, no existía ni siquiera poblado. Y después es un nuevo territorio de crecimiento, y ya a principios del siglo es una ciudad, y es una ciudad que tiene una identidad muy particular, todavía la tiene. El Porvenir contribuyó un poco, un grano a eso, ¿no? Desde un estrato que también parte de esa sociedad pequeña, como son artesanos, como son vendedores, como les digo, los artesanos y obreros son grupos bien variados. Vendedores, trabajadores urbanos, me gusta más, aunque ellos no se llamaban así, porque nunca se llamaron así, pero agrupa esta cantidad de grupos que vivían, ¿no? Y que gravitaban en torno al Porvenir, en sus fiestas, pero ahí están creando identidades. Sí, había. Sí, no sé si tal vez no pudiera contestar esta pregunta porque es más, porque tiene que ver más con cifras, pero solo para poder dimensionar cómo funcionaba una ciudad como Santa Tecla en aquel entonces, 1920, 1922, el grupo de artesanos urbanos y obreros urbanos componían qué porcentaje de la población de Santa Tecla, solo para ubicarme y tener más o menos una idea. Si tuviera esos datos, más o menos me pudiera... Dice que no lo tengo aquí ahorita, ¿no? Eso sí lo exploré en mi investigación, ¿no? Incluso... entonces ahí está el dato concreto, eran aproximadamente 30-40%. Lo que sucede es que Santa Tecla era un poblado donde solo vivían grupos urbanos, había un estrato de jornaleros que asistían a las fincas, que eran rurales. Santa Tecla llega hasta el Santa Tecla, digamos, lo que se contaba en las cifras, incluye los cantones de alrededor, que eran muy importantes para la producción capital, vivía mucha gente. Entonces ahí se reduce la cantidad de artesanos, pero en el corazón de la ciudad, ahí eran la mayoría, eran la gran mayoría. Pero si contamos el municipio, entonces y como es difícil diferenciar, porque hay una gran cantidad de personas que pueden ser los cantones, entonces ahí se reduce, ¿no? Eso se ve en los registros fiscales, ahí lo he detectado, la cantidad de jornaleros que eran parte del municipio, y por eso es que el número no es tan considerable, pero sí en el centro de Santa Tecla, y además era un grupo, pero yo creo que no tiene que ver, digamos, en Santa Tecla, pues como les digo, en el centro de la ciudad eran mayoría, y la cuestión del número es importante, pero también era el número en la vida pública, y ahí sí eran muy notables. ¿Y cómo influenciaban? Estaban en los parques, ahí la gente los buscaba, eran parte de la dinámica de la población, y además se hablaba de ellos en la prensa. El Porvenir es fantástico, el diario más importante del país era el diario de El Salvador, no era la prensa, no era el día de hoy todavía, la prensa ya existía, pero no era el más importante, y en el diario de El Salvador, el Porvenir tenía un pequeño espacio de publicación de sus actividades, como otra sociedad obrera. Entonces, la sociedad obrera de este pueblo que está tan activa, estos artesanos hasta aparecen en el diario nacional, eran muy presentes en la República. Aquí. Sí, muy interesante su ponencia sobre esta sociedad, y yo lo digamos, lo valoro en el sentido de que en esa época, en ese tiempo, era muy importante para las personas alinearse o asociarse a estas sociedades, por un lado, y por otro lado, el hecho de que los líderes de estas sociedades, hasta como que la ha planteado, tenían un concepto elevado de ideales en relación a su gremio, por decirlo así, ¿verdad? No se desviaron tanto hacia otros temas de la vida nacional, sino que mantuvieron ese sentido de
de identidad y de pertenencia, ¿verdad? Y es, o sea, que por un lado líder y por otro los que desean participar, que cumplían ahí sus deseos de sociabilidad. De asociarse en el día a día. Y esto sucede, como les digo, de forma más contradictoria. Aún sucedía en estas, por ejemplo, en procesos políticos de radicalización. Hasta ahí había ese sentido de crear identidad, de reunirnos, hasta ahí hay grupos de amigos. Incluso hay que pensar, ¿no? Esta idea bien interesante, ¿no? Como lo han explorado otros historiadores en Inglaterra, ¿no? Esta idea de las mafias o del mundo del crimen, hasta ahí hay sociabilidad, ahí se crean identidades, ahí se crean grupos, y no solo se reúnen para delinquir para su fin, sino que también ahí se crean lazos. Pues es igual, estos grupos no solo se reúnen para ilustrarse, sino que crean lazos de amistad, crean lazos de verse cara a cara, de reconocerse, y de reconocerse dentro de la comunidad más amplia que era Santa Tecla, y eso es parte de la vida social, es parte. Y esto, como les digo, ha ido cambiando históricamente. ¿Había una intervención aquí? Una pregunta. Había varias asociaciones, había competencia entre ellos. ¿Quién era mejor? Había ese sentido. Claro que lo había. Muy buena. Sí. Había dos. Había competencia interna. José Jerez y Enrique Funes Escobar en el Porvenir tenían una gran competencia por el liderazgo, ¿no? Y esto tenía que ver con el carisma que tenían, con la capacidad de tener adeptos, con quién tenía mejores relaciones con otras asociaciones fuera. Claro que había competencia. Funes Escobar lo terminaron expulsando de la asociación. Volvió, pero luego ya volvió un poquito más calmado, ¿no? Porque quería ser el nuevo líder del Porvenir, pasar a José Jerez, que era el eterno secretario general, no siempre estaba en la junta directiva, no siempre era el secretario general. Y el Porvenir se dividió. José Jerez y su grupo se quedaron con el Porvenir, y luego hubo otra asociación que se llamaba Fraternidad de Obreros Tecleños, que eran, como decirle, no eran enemigos, pero incluso compartían local, pero sí que se fueron del Porvenir y no se podían llevar bien, y al final terminaron con su Fraternidad de Obreros, no trascendió tanto. Entonces sí había mucha competencia a nivel interno, y también a nivel externo pues había competencia de liderazgos, de asociaciones. Era muy marcada la competencia, por ejemplo, de dos personajes entre los grandes obreros. Abel Ciudad Real. Abel Ciudad Real era un líder obrero a nivel nacional que tenía relaciones con muchas asociaciones. Hay que pensar que no solo había federaciones nacionales, había federaciones regionales, había una federación de sociedades en Santa Tecla, había en La Libertad, había de todo el departamento de San Miguel, había un montón de formas. Había sociedades que había una federación de obreros que solo eran de Gerardo Barrios, pero eran en realidad varias, no era una. Entonces había mucha competencia. Abel Ciudad Real era muy destacado porque tenía muy buena relación con el gremio de los militares, que era nuevo, ¿no? Su hermano Salvador Ciudad Real era un militar que estaba haciendo carrera, y Abel Ciudad Real él era, ni siquiera me ha quedado claro si él era artesano obrero, pero se llevaba mucho con estos grupos. Y él competía con José Mejía. José Mejía, que era más cercano a Arturo Araujo, todavía no era candidato presidencial, de Paz Ferrer, y había competencia, y no difería mucho en su idea, era una competencia más a nivel de quién va a ser el líder. Sí había. Existía el Comité de Obreros Salvadoreños, la COES, que pues ahí estaba, ¿no? ¿Cómo decirles? Era un sitio en el que se partían, había había tres federaciones obreras grandes. La Unión de Obreros Salvadoreños competía con el Consejo de Obreros Salvadoreños, que estaba el Porvenir, y además luego se fundó la FRTS, la Federación Regional de Trabajadores Salvadoreños. Tres federaciones con distintas orientaciones, pero competían por el mismo grupo, por los artesanos obreros y sectores populares urbanos que querían asociarse. Entonces había mucha competencia, sí. Había aquí no, ahí. En la actualidad, la participación de ellos ya no es igual. No, la dinámica organizativa ha decaído mucho, pero todavía existe. Eso es lo interesante. Se siguen reuniendo en diciembre, tienen su fiesta, me han invitado alguna vez, tienen su junta directiva, pero ya ha cambiado mucho. Ahora ya no son solo artesanos, o el artesano ha cambiado, pues, el título. Me encontré incluso que había un catedrático universitario que es parte del Porvenir. Se ha cambiado la composición social, pero lo interesante es que sigue existiendo, que ha quedado, y que las personas, incluso en los 60, se recuerdan de las fiestas del Porvenir. 60, 70 ya con otro tipo de bailes y dinámica. Sí, yo recuerdo que todavía en los 80, y era algo así como que
por ejemplo, se salía a las calles y yo me recuerdo que hasta me molestaba con mi mamá porque hacía como 5 estaciones por toda la gente. Ahora ya no, ya sí, bueno, el alcalde de 1990 de Santa Tecla pues era una persona de un estrato popular, pero tenía su liderazgo, y él, bueno, lo encontré en la junta directiva de Porvenir cuando yo hice mi estudio. Entonces usted todavía está bien cerca en la educación popular de Santa Tecla. Quería activar la formación. Una de las primeras preguntas que se hizo acá me llamó la atención y era relacionada a que si estos grupos, estas asociaciones, y específicamente esta, se había convertido, se había relacionado mucho a aquellos grupos sociales revolucionarios, la lucha política y todo eso. Y eso tiene que ver el segundo párrafo, la cual dice constituyeron de los de fondos, las partes sociales, capitalismo y todo eso, y lucha política. Lo menciona ahí. Podría afirmarse entonces que específicamente esta asociación no se relacionó, no se convirtió en eso precisamente por sus vínculos con los gremios militares, porque también mencionaste de que había personas que comenzaron dentro de esa asociación a promover el culto a barrio. Pues esa relación con el gremio militar, con personas que habían vivido en la época de barrios, son las que promovieron y también invitaban a personas intelectuales relacionadas con esa ideología, y pudo haber sido todo lo contrario por la ubicación geográfica en la cual estamos hablando de Santa Tecla, pues, y venía la década del 20 y después la revolución campesina. Ahí permito corregirme un dato, ¿no? Porque les hablé de Abel Ciudad Real, pero Abel Ciudad Real es un personaje nacional. De hecho, con el Porvenir no llegaba algunas veces también. José Mejía no tanto, pero sí pertenecieron también. El Porvenir perteneció al CODES, también perteneció a la UBA. El Porvenir se concentraba mucho en Santa Tecla, entonces no tenía tanta relación con el gremio militar. Y lo de Gerardo Barrios, pues eso fue el culto en San Salvador, la ciudad de Gerardo Barrios. El Porvenir no he detectado que sus artesanos fueron miembros de esa milicia. Sí hay cierta relación entre los artesanos de Santa Tecla y las revueltas de Francisco Menéndez. Gallardo, ¿no? Los Gallardos se sumaron y con ellos son los artesanos, incluso no fueron torturados, fueron capturados, porque pues, Francisco Menéndez fracasó en su primera revuelta. Entonces, no siento que fuera por ahí, porque también muchas asociaciones venían de ese camino y terminaron vinculándose a la radicalización. Yo creo que hay es muy buena pregunta, difícil de responder con los datos ahorita, pero con más datos se podría. ¿Qué factores, digamos, influyen en que unas asociaciones terminaran siendo radicales y otras terminaran siendo moderadas? Esa pregunta está muy buena, pero eso requiere ir estudiando varios casos, ¿no? Sería comparar el Porvenir, por ejemplo, con esta de San Miguel, con la de Berlín. O sea, son tres, ¿verdad? La de San Miguel terminó un sindicalismo, pero no se sumó al 32, porque San Miguel no hubo revuelta, apenas hubo un pequeño conflicto, ni siquiera está confirmado por la fuente. Tenemos la de Berlín, que parece que sí entró de lleno, aunque el sultán no fuera un lugar, pero parece que la ciudad de Berlín sí fue muy activa, y sí se sumó a esta tendencia. Y luego tenemos el Porvenir, donde por ahí podríamos ir respondiendo a esa pregunta, que tiene que ver con, ojo, no hay que pensar lo del 32 como una revolución nacional, había mucha dinámica local, hay que pensar en los conflictos locales. Santa Tecla, si bien ahí llegó el 32, llegaron desde Colón, llegaron los campesinos desde Colón. En realidad en Santa Tecla no hubo mayor revuelta, el Porvenir hubo algunas sociedades radicales, hubo incluso levantamientos, Faraón Martí estuvo ahí, lo apresaron ahí en Santa Tecla, pero no fueron las bases de Santa Tecla, parece que no pegó tanto esta cuestión. Creo que en el fondo lo veo. ¿Cree que afectaron, por ejemplo, en el año 1929 la bolsa de valores a nivel mundial afectó la caída del café? Entonces todas estas asociaciones fueron afectadas también en ese momento, porque mencionaste que en el 32 como que se perdieron algunos documentos del Porvenir, pero en el año 1933
por el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez proponen una ley. Se dice que no se le permite la entrada a personas pertenenciosas que vinieran de Arabia, Líbano, Palestina, Turquía, que en ese momento se estaba como, por ejemplo, había una gran bonanza económica, pero con eso que decae, entonces el café también de igual manera, en vez de generar ganancias, estaba generando costos. Entonces pudo haberle afectado a esas sociedades, esos cambios que hubieron. A ver, pues ahí para aclarar nada más una cuestión. Los extranjeros perniciosos, pues eso yo creo que no tiene que ver tanto con la mitad del 29, es racismo. Eso es racismo y eso, haya crisis o no, aunque eso a veces afecta, pero no. Y no, estas asociaciones eran otros grupos sociales. No estaba ahora, no. Algunas asociaciones sí, pero más con los comerciantes. Ahí fueron muy activos los palestinos con algunas asociaciones, en algunos lugares, en algunos poblados. Hay que recordar que los palestinos llegaron muchas veces a pueblos del interior, pero en el caso del Porvenir no. Ahora, con la crisis del 29, el Porvenir ya estaba en una crisis económica mucho antes, que no tenía que ver con los flujos económicos nacionales, sino con los subsidios del Estado. Cuando los subsidios apretaron, entonces la escuela nocturna decaía mucha actividad del Porvenir. Entonces por esa vía sí que le afectó la crisis económica. Cuando el Estado tenía menos para dar el subsidio a la escuela, pues el Porvenir tenía que hacerse cargo y eso decayó. Pero el Porvenir ya venía con problemas desde 1927. Algo ayudó Pío Romero Bosque, pero en general ya venía decayendo, y eso no quiere decir que estuvieran en esa relativa crisis que el Porvenir iba a parar en el 32 y iba a parar por la crisis. Paró porque el derecho a asociación se cortó. Porque, o sea, porque estábamos, hay que decirlo, porque había ley marcial, porque había una dictadura militar, y Maximiliano Hernández Martínez era una persona paranoica y cortó de lleno el derecho a asociación. Estos grupos de trabajadores, si bien no el Porvenir, pero otros sí se habían radicalizado. Entonces, el Porvenir dejó de reunirse, tenían que pedir permiso a la autoridad local para cada reunión, y eso afectaba mucho la dinámica. Se reunían de noche, se reunían de noche porque trabajaban de día. Por venir muchas veces los documentos son firmados a las 8 de la noche. Entonces esto afectó, y el Estado intentó intervenir estas asociaciones, el Estado militar. No dejó de existir porque en el 33-34 ya volvió, ya cuando había pasado, pero siempre intentando controlar. Yo lo que me encontré en los documentos del 33-34 es que se tenía mucho miedo a cualquier acción autónoma. Se había cortado mucho el derecho a asociación, y eso hay que decirlo, porque había sido un mundo social muy rico, y aquí se vio muy controlado, intentado encauzarlo a los intereses y la visión de orden que tenía creo que no correspondía con la práctica de este grupo. Entonces el Porvenir se vio más afectado por eso. Eso le afectó al Porvenir. No desapareció. Habla de lo arraigado que estaba, porque ya en el 35 te dice, ya, más o menos vuelve, ¿no? Ya como digo, muy moderado. Había otra, si quieren ya ¿no había otra intervención? Bueno, entonces yo les agradezco.